Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Chilevisión Noticias y CNN Chile. Muy buenas noches, partimos con una noticia muy relevante. El laboratorio chino Sinovac anunció que se va a instalar en nuestro país con una planta en Santiago y además con un centro de investigación que se promete para Antofagasta. Es así como desde nuestro país se van a producir más de 50 millones de dosis de vacunas y esto abastecería a toda Latinoamérica. Es capaz de prevenir los contagios en un 58,49%, ayuda a evitar las hospitalizaciones en un 86,02%, reduce en un 89,69% la posibilidad de ingresar a la UCI y evita la muerte por COVID-19 en un 86,38% de los casos. Esos son los últimos resultados de efectividad de la vacuna CoronaVac en Chile, la de mayor alcance en el país y la que dentro de poco se comenzará a manufacturar en nuestro territorio. Que Chile anuncia la vuelta a la producción nacional de vacunas. Esta planta va a estar listo durante el primer trimestre del año 2022 y va a producir cerca de 50 millones de vacunas al año. Y desde aquí va a distribuir a nuestro país y también para el resto de América Latina. La decisión se tomó después de los 14 días de visita oficial a nuestro país de los representantes del laboratorio chino. Si bien aún no se revela la comuna donde se emplazará la planta, su inversión será cercana a los 60 millones de dólares. Pero atención, porque este no es el único plan que Sinovac tiene para nuestro país. La instalación de Sinovac y sus investigadores, no solamente del laboratorio Sinovac, sino también de universidades chinas en este centro de innovación. A 28 kilómetros al norte de Antofagasta, aquí, en más de 20.000 kilómetros cuadrados, se levantará el moderno Centro de Innovación e Investigación Científica, en el que se investigarán mejoras a la vacuna contra el COVID, pero también se trabajarán en dosis para prevenir enfermedades como la hepatitis B y la influenza. Si tuviésemos necesidad de hacer una vacuna con formulación de variantes que son específicas de nuestro país, podría ser ese lugar en que se genere la primera versión de esa vacuna. El anuncio llega al mismo día en que el laboratorio chino asegura contar con un prototipo de vacuna frente a la temida variante Delta, la que según sus representantes ya estaría lista para ser producida. Eso mientras el propio ministro de Salud confirmó la aplicación de una dosis de refuerzo frente al coronavirus. Hay personas que por razones fisiológicas o por razones de enfermedad comienzan a mostrar una caída en su cantidad de respuesta inmunitaria y esas personas van a ser las primeras que van a recibir esta dosis que hemos llamado dosis de refuerzo. Solo falta oficializar la fecha para el inicio de este tercer proceso de inoculación, cuando el país recibió este miércoles 281.000 nuevas dosis de Pfizer. Y todo esto está ocurriendo en medio de un acelerado desconfinamiento de nuestro país. Casi el 40% de Chile ya está en apertura inicial, luego de que 25 comunas también avanzaran a esa fase a partir del día de hoy. Claro, es una fase donde los aforos aumentan y además pueden volver a funcionar, por ejemplo, las discotecas, aunque con distintas medidas sanitarias. En la región de Valparaíso ya se están preparando para el fin de semana. Así dieron la bienvenida a la fase 4 en Valparaíso. Es una de las 25 comunas de todo el país que por sus buenas cifras avanzaron a apertura inicial este miércoles. Las estimaciones que tenemos que vamos a seguir con buenas proyecciones de ocupación, sobre todo en los alojamientos, los hostales, alojamientos turísticos, y esto lentamente comienza la reactivación de otra industria que son los eventos, en este caso las discotecas. Claro, porque las discos porteñas ya se alistan para abrir sus puertas este fin de semana, luego de más de un año cerradas, aunque cumpliendo con distintas medidas sanitarias. Personas que vengan con su pase de movilidad en el ingreso, los protocolos de temperatura, alcohol gel y la pista central, que es donde se desarrolla el baile, va a estar demarcado y con un sistema de ventilación también para que haya una buena circulación del aire. Comenzamos oficialmente el encuentro en 3, 2, 1. Hace unos días vimos la reapertura del primer local nocturno en Punta Arenas. Esto fue toda una lección para el rubro que recién está comprendiendo los nuevos aforos.
Hay varios que ya venían funcionando de manera acotada y eso implica que hay un ejercicio de adaptación para poder reabrir en esta fase de muchos de los locatarios. Las discotecas son consideradas actividades con interacción. En fase 4 estas tienen un aforo de una persona cada 6 metros cuadrados. Esto claramente no se cumple en estos registros. Además se autorizan hasta 1000 personas en espacios abiertos siempre que todos tengan su pase de movilidad. Se establece el aforo en base a la superficie, por eso esta actividad y los aforos son diferenciados entre actividades con interacción y sin interacción. La principal diferencia con la fase 3 son los aforos, que ahora son mayores. Esto permitirá que, por ejemplo, el Casino Monticello, ubicado en Mostazal, que avanzó a apertura inicial, pueda hacer algunos cambios. Nos permite poder seguir aumentando nuestra oferta de entretención con la apertura de nuevos restaurantes, que a su vez nos permite la incorporación de nuestros trabajadores quienes recuperan su fuente laboral. Asimismo, se amplía el aforo en actividades deportivas, así como en reuniones en casas particulares, donde se pueden reunir hasta 40 personas, si es que están todos vacunados, y 20 si es que no, aunque depende del tamaño del lugar y que se cumpla el metro de distancia. En fase 4 igual hay un aumento en la cantidad de personas que pueden realizar actividades sin interacción, como cines, teatros o público en los estadios. Con pases de movilidad en espacios cerrados pueden ser hasta 1000, mientras que en espacios abiertos pueden llegar hasta 5000. Con estos avances, casi el 40% del país se encuentra en fase 4, aunque ninguna comuna de la región metropolitana, cuyos datos se están revisando y que podrían sumarse en los próximos días. Un grupo de diputados de Renovación Nacional quiere apoyar a José Antonio Kast en vez del candidato oficial presidencial de su coalición, el ganador de las primarias, Sebastián Sichel. En RN aseguran que no va a haber libertad de acción para sus parlamentarios. Sichel, en tanto, dice que el tema le da lo mismo. Eso, está gritando solo con 20 personas alrededor. ¡Fuera! Y tú tienes que decidir lo que hace el 20 de Chile. Ni los gritos en la calle logran incomodar al candidato presidencial de Chile Vamos, quien conversando quiere enfrentar las diferencias que algunos ciudadanos le manifiestan durante la campaña. Diálogo que tiene que repetir en su sector porque a pesar que los partidos están detrás de Sebastián Sichel, hay algunos que piden reuniones con el abanderado. Íbamos a apoyar al candidato que resultara electo y eso es lo que estamos haciendo todos, lo que no significa que no podamos dar nuestra opinión en temas que son sensibles para nosotros, para nuestro electorado. Y es así como yo pediría un respeto a nosotros como parlamentarios. El llamado llega en medio de las tensiones por el eventual apoyo a un cuarto retiro del 10% con el que el candidato no coincide. A eso se suman las voces oficialistas que estarían por apoyar a José Antonio Kast en la primera vuelta. Una sociedad libre y responsable, fuerte en sus valores. Y esto no se pide, se conquista, sin pedir permiso, sin miedo a nada ni a nadie, asumiendo los riesgos personales que José Antonio Kast asumió hace años. Que lo apoyen todos los que quieran a José Antonio Kast, no tengo ningún complejo con eso. Básicamente él decidió correr solo, con un proyecto propio, con un proyecto individual. Al igual que las diferencias en la calle, parece no le preocupa que algunos independientes del sector quieran cruzar al lado de Kast, candidato que pide a los partidos no sancionen a los militantes que quieran ir por su opción. Nuestro sector necesita ampliarse, no restringirse. Y tenemos que defender la libertad siempre, no solo cuando aparentemente nos conviene. No existe ningún candidato al Parlamento, ni ninguna autoridad que no esté apoyando hoy día firmemente la candidatura de Sebastián Sichel. Nunca se ha pensado en sanciones a quienes no respeten el acuerdo de RN para apoyar a Sebastián Sichel, dice el presidente del partido, aunque está convencido que ningún parlamentario militante de su sector apoyará a Kast porque existe un compromiso. No hay libertad de acción, pero esto no se trata de que sea un regimiento ni que uno dé una orden de partido y que esa orden tenga que ser escuchada y seguida. Esto se trata de convencer, de convocar. Todos nuestros diputados, parlamentarios, autoridades, estamos apoyando muy feliz a nuestro candidato Sebastián Sichel y es el compromiso que hicimos. Y aunque hay compromisos, la tensión presidencial existe en Chile Vamos y Sebastián Sichel buscará bajarla la próxima semana con reuniones con parlamentarios de su sector. Y un incendio de grandes proporciones se registró esta tarde en la comuna de Lampa. Este siniestro ocurrió en un recinto que funciona como fábrica y bodega de almacenamiento de productos químicos, farmacéuticos y de limpieza. Se habla de cerca de 4.000 metros cuadrados del perímetro que se vieron afectados por las llamas de este incendio.
Hubo que evacuar a 150 trabajadores que estaban al interior de este recinto al momento del incendio. Pese a que no se reportaron personas lesionadas, sí se generó preocupación por la toxicidad que podría tener el humo, considerando los compuestos químicos que se manipulan en ese sector. Personal del ONEMI que llegó al lugar descartó este tipo de emergencia. Ya estamos de vuelta en Chilevisión Noticias con información de último minuto. Claro, es un accidente, un grave atropello a un ciclista. Tiene la información Patricio Angulo. Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, Daniel, muy buenas noches. Les vamos a mostrar imágenes en vivo a esta hora de cómo han quedado este vehículo involucrado en este accidente de tránsito y además el estado en el que ha quedado la bicicleta en la que venía este ciclista. Un accidente ocurrido en la comuna de Santiago, en Avenida Blanco Encalada, a la altura de Club Hípico. Es en esta intersección donde se produce este lamentable accidente y con consecuencias mortales. El ciclista, una vez que es embestido por este conductor, es llevado a la ex posta central grave con riesgo vital. Sin embargo, fallece ya una vez que ingresa a ese centro médico. ¿Qué es lo que han señalado algunos testigos? Que este ciclista se venía desplazando por Avenida Blanco Encalada, por la primera pista de circulación, quiere incorporarse posteriormente a la ciclovía y es en esas circunstancias que es embestido por este conductor. Ahora deben determinarse las responsabilidades, revisar las cámaras de seguridad eventualmente que haya en este sector, empadronar a algunos testigos para poder aclarar las circunstancias de este grave accidente ocurrido acá en la comuna de Santiago. El conductor está detenido en estos momentos, se debe realizar además la alcoholemia respectiva como corresponde en este tipo de casos. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado un vecino, quien nos contaba hace algunos momentos cómo habría ocurrido este accidente de tránsito. El auto te parece venía muy rápido, lo que estaban comentando, que el vehículo venía muy rápido y ahí lo tomó, y la persona seguramente se cambió de pista o cruzó. Eso es lo que no entendí, si de Club Hípico hacia allá o venía bajando por la ciclovía que hay. Muy fuerte el impacto en sí. Con las varios metros. Claro, exactamente. Así que, ¿El conductor quedó acá al menos? No, lo llevaron sí, quedó y lo llevaron detenido. Pato, esta intersección es aquí muy cerquita del canal. Yo paso todos los días por ahí y independiente de cuál haya sido la causa de este accidente en particular, la verdad es que el exceso de velocidad en esa calle, que es muy amplia, tiene 3 pistas por lado, los automóviles toman mucha velocidad justo en esa esquina. Exactamente, de hecho algunos vecinos con quien conversamos además nos hacía ver que este es un sector donde circulan a alta velocidad los conductores. Hay que determinar si ese habrá sido o no un factor en este accidente, y lo que señalaba más preliminarmente uno de los que han señalado testigos a Carabineros es que este ciclista se venía desplazando por una de estas calzadas y cruza para poder incorporarse a una ciclovía que hay además acá en Blanco Encalada, y es en ese momento cuando es embestido por este conductor. Hay que determinar si había pasado o no con luz roja o con luz verde, eso todavía no está claro, y viene la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, en camino justamente para poder aclarar qué es lo que ha ocurrido y determinar la responsabilidad de este conductor que de momento está detenido. Lamentable información. Muchas gracias, Pato. Buenas noches. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una noticia que alegra a la gran mayoría de los conductores que ya estaban agobiados con el precio de la benzina que subía. Llevábamos 35 semanas seguidas en que subía el precio de la benzina. Claro, y ahora finalmente baja por una intervención del gobierno sobre el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Significa una baja de unos 23 pesos por litro. Ahora, es una aspirina temporal no más, porque significa una baja puntual y probablemente, como el dólar está subiendo, es muy posible que los combustibles vuelvan a subir en las próximas semanas. Claro, y recién en un mes más el gobierno podría hacer nuevamente este mismo tipo de intervención para que volviera a bajar. Veamos la nota. ¡Oh, qué bacán! ¿Está bien, po? Estamos bien, ya estaba bueno ya. Espectacular para aliviar el bolsillo de todo. Hubiese sabido antes para echar benzina mañana, pero no, encuentro que es buena medida. O sea, que baje re bueno, siempre que baje el precio es bienvenido para todos, digamos. Toda baja se agradece. Y como no, si las bencinas concretaron 35 semanas al alza y este jueves se corta esa racha, por fin verán una baja de 23 pesos promedio por litro. La medida llega en momentos en que el combustible sobrepasó la barrera de los 1.000 pesos por litro en 97 octanos y se logró gracias a una modificación en el mecanismo de estabilización de los precios. ¿Cómo se hizo? Acá lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue generar una brusca caída de esta banda de precios
del MEPCO para poder gatillar una rebaja de la gasolina. Aunque a priori esta baja es una buena noticia, los montos no serán tan sustanciales. Por ejemplo, en esta bencinera de calle Brasil, esquina Balmaceda, los precios por litro hasta este miércoles eran 894 la de 93, 905 la de 95 y 913 la de 97. Con la caída pasarán a costar 868, 882 y 894 respectivamente. Así, el estanque de 50 litros se llenará desde este jueves 1.300 pesos más barato para la de 93, 1.150 menos para la benzina de 95 y solo 950 pesos más bajo para la de 97. Si la situación internacional no cambia, no debería impactar mucho en los precios de la benzina, en el sentido que pueden seguir subiendo aún con este cambio de mecanismo. Por lo mismo, los expertos llaman a la mesura. El MEPCO solo puede ser modificado una vez al mes y el escenario internacional podría dictar nuevas alzas producto del precio del dólar y el valor del barril de petróleo. La interrogante entonces es qué pasará las próximas semanas. Es bastante probable que el precio de la gasolina siga subiendo por lo menos en un mes más, en alrededor de 6,5 pesos semanales. De acuerdo a cómo cambia la situación internacional, los precios internacionales de los combustibles, el dólar, y si sigue al alza, no van a haber nuevas rebajas. Pero más allá de los aspectos técnicos, en el gobierno destacan que se haya logrado disminuir el precio de las bencinas, pues dicen, va en ayuda directa al bolsillo de la clase media y los trabajadores. Este ejemplo es de un usuario que gastó siempre 25.000 pesos para echar benzina de 95 en la misma estación. Si en marzo cargó 31 litros, fueron 29 en abril, 28 en mayo y 27 en julio. Casi 1 litro menos cada mes. Sabemos que esto afecta especialmente a las personas de clase media, que tienen su vehículo, algunos que además trabajan en sus propios vehículos, y esta es una rebaja importante, es un esfuerzo importante también que se hace. 23 pesos menos por litro que sin duda aliviarán a los conductores, pero que no serán permanentes. La baja es por una vez y de repetirse, recién sería en septiembre y alcanzaría los 15 pesos por litro. 14 familias fueron desalojadas de un inmueble, algo particularmente controvertido porque ocurre bajo el estado de emergencia en que nos encontramos. La versión de las familias afectadas es que el dueño hace más de un año las había dejado vivir gratis, aunque existiría una demanda por no pago de arriendo. Estas personas quedaron con sus enseres en la calle. Mira cómo nos están sacando. No es un cambio de casa por opción, menos una venta de muebles. Son algunos de los registros enviados por Casa Noticias que fueron desalojados de este inmueble. Yo hoy día perdí trabajo, perdí todo y no tengo a dónde irme con mis hijos. Son cerca de 14 familias, la mayoría de nacionalidad peruana, la que despertaron este miércoles con fuertes ruidos en sus puertas. Se trataba de un desalojo, fueron anunciados, pero dicen no preparados. Nos llegó el jueves y no podíamos buscar un momento otro. Y nosotros trabajamos y no había tiempo ni para buscar. Yo ayer de la noche a la mañana llego a las 4 de la tarde y me dicen a mí que tenemos que desalojar. Me fui a buscar piezas para estar con mis hijos, pero no me aceptan con mis hijos. ¿Y nosotros ahora a dónde, pues señorita? No podemos ni a dónde irnos, tenemos niños, tenemos cosas. ¿Pero a qué se debió este desalojo? Muchos vivían alrededor de 5 años en el lugar. Según ellos, el dueño vive en el extranjero y les dio la facilidad de vivir sin pago debido a la pandemia. También allí nomás entró la pandemia, pues ya no hemos trabajado, hemos estado encerrados, ya no hemos podido trabajar por la pandemia. Pero un supuesto subarrendatario llegó con sus conocidos para desocupar el domicilio. Le expliqué que por lo menos me dan 2 días para yo retirarme. No me voy a quedar con la casa, ni yo ni nadie, porque somos 14 familias. Nos vamos a ir, pero que nos den 2 días por mis hijos. Otras voces dicen que el terreno sería propiedad de una constructora y esta habría demandado al arrendatario y que las familias no pagaron en 12 meses. Desde la municipalidad indican que se debe a un desalojo particular judicializado, postergado desde marzo, pues el dueño de la propiedad manifiesta que no cancelan arriendo desde el año 2020. Absolutamente un conflicto entre privados que como municipio nos vemos en la obligación de ayudar a nuestros vecinos
vecinos y vecinas en todo lo que tiene que ver con el proceso de orientación social y además en la ayuda y la facilitación de acceso a subsidios que les permitan estar en óptimas condiciones a la brevedad posible. ¿Qué pasará con las 14 familias? No tienen un techo, menos dinero para costear un hospedaje. La Municipalidad de Recoleta comprobó in situ el desamparo en que se encuentran. Realizando todo el apoyo y contención en términos sociales, el apoyo del subsidio y todo lo que signifique que puedan pasar una noche seguros con sus familias. Particularmente aquí tenemos niños y niñas y es por tanto que en este momento se encuentran nuestros camiones municipales apoyando el traslado de las distintas familias a los lugares donde van a estar esta noche. 8 de ellas ya están reubicadas. El resto espera terminar pronto esta escena y conseguir un hogar que los acoja. En riesgo vital se encuentra un hombre luego de que fuera linchado por un grupo de vecinos. Está siendo investigado por abuso sexual contra un adolescente y además tenía una orden de alojamiento en favor de la madre de la menor por amenazas. Al ser visto merodeando la casa, fue atacado por la turba. Ahí está. Personal médico buscaba salvarle la vida. No había sufrido un accidente, estaba mal herido a causa de una golpiza propinada por los propios vecinos del sector. Sí, venía arrancando tipo 9 de la noche y lo perseguían la multitud. Y lo pillaron aquí a mitad de cuadra y lo empezaron a golpear. Pescaron al tipo y le empezaron a sacar la mugre, ya. Y yo lo único que vi es que estaba el tipo tirado en el suelo, inconsciente, lleno de sangre. La golpiza lo dejó en riesgo vital. La turba estaba enardecida debido a la gravedad de las denuncias en su contra. Sufrió esta agresión toda vez que hay una denuncia en contra de él hace un mes aproximadamente, en lo cual a él los indican como el autor de abusos contra una adolescente de 14 años. Por esa denuncia de abuso sexual hay una investigación en curso, pero en forma paralela tenía una orden de alejamiento emanada del Tribunal de Familia en favor de la madre del adolescente, quien es su expareja, algo que los vecinos sabían y los tenía en alerta. En el mes de junio amenazó a su expareja, madre de la víctima, y se estableció en esa oportunidad una medida cautelar del Tribunal de Familia, la que habría desacatado, digamos. Tenían puesto desde ahí, pues. Habían fotos puestas ahí en donde botamos la basura. En el bloque que yo vivo también un retrato del hablado. Por eso, cuando lo vieron merodeando la vivienda, pese a la orden judicial, lo atacaron. De momento, no hay detenidos. El trabajo entonces del lugar de los hechos por parte de la sección de investigaciones policiales de Carabineros, búsqueda, digamos, de cámaras de vigilancia del lugar, para determinar, obviamente, el autor o los autores, digamos, de la agresión a esta persona. Eventuales graves consecuencias judiciales para quienes, no haciendo caso a la ley vigente, trataron de hacer justicia por propia mano. Vamos a hablar ahora, Maca, de la noticia que ha marcado la jornada del sorpresivo vuelco que podría haber en el caso de la joven funcionaria de la PDI que, como recordamos, fue asesinada de un disparo. Claro, ella estaba haciendo un control vehicular y recibe una bala. En ese momento, los 3 PDI que la acompañaban dijeron que ninguno de ellos había percutado su arma y además las personas detenidas como sospechosos alegaban e insistían que ellos no iban armados. Bueno, finalmente hay un peritaje a una bala que determina que la bala es de un arma que pertenece a la Policía de Investigaciones y tiene ADN de la detective. Así es que fueron suspendidos estos 3 policías. 52 días, a prácticamente un mes y medio de haber recibido el letal disparo que le costó la vida. Se abre una nueva arista investigativa sobre el asesinato de la detective Valeria Vivanco, antecedentes que apuntan a un vuelco en el caso. Han sido apartados 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones por este caso. ¿Qué nos puede señalar al respecto? Nuestra institución ha iniciado un sumario administrativo para poder determinar desde la perspectiva administrativa las eventuales responsabilidades. Así, la Policía de Investigaciones confirmaba que en medio de una indagatoria de índole secreta que lleva a cabo el Ministerio Público, la suspensión de los 3 funcionarios de la Brigada de Homicidios que acompañaban a la subinspectora el día que llevaron a cabo una fiscalización en Avenida Santo Tomás con Las Parcelas, en búsqueda de los autores de un homicidio que iban en este auto blanco que se dio a la fuga, situación que derivó en disparos. Hay disparos por parte de los funcionarios policiales, solo un disparo que dicen tanto la víctima, los testigos,
civiles y los testigos policiales. Y es precisamente esta versión entregada por el fiscal en la audiencia de formalización de cargos de los dos detenidos como presuntos responsables en la que estaría dando un completo giro luego de que un informe pericial arrojara resultados positivos en residuos de pólvora en manos de uno de los detectives de la patrulla, que según fuentes de la investigación sería el oficial Leonel Contreras. La investigación ahora se centraría en que el disparo que le costó la vida podría haber sido percutado por uno de sus propios colegas. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur inició una indagación por obstrucción a la investigación paralela a esta causa respecto a eventuales responsabilidades penales en el procedimiento inicial de la Policía de Investigaciones de Chile. Viene saliendo la grúa, no alcanzo a ver, y claro, viene con el vehículo donde se desplazaban los imputados, que está tapado con una lona del OS9. Ahora será por medio del laboratorio de Carabineros donde se llevarán a cabo diferentes diligencias. Primero, un peritaje al vehículo incautado que ya fue retirado desde las dependencias de la Brigada de Homicidios, donde se aprecian 2 impactos de bala en 2 de sus puertas. El paso siguiente es la reconstitución de escena. La Fiscalía Sur confrontará en terreno el resultado de diligencias científicas de ambas policías con las diversas versiones de las personas involucradas y los testigos. Asimismo, se solicitarán pericias avanzadas al FBI de Estados Unidos, cuyos informes serán sumados a esta investigación. Actualmente hay 2 imputados, un menor de 17 años que se encuentra en internación provisoria y Manuel Caniupán, de 19 años, quien está en prisión preventiva. La madre de este último, quien se entregó luego de que su casa en La Granja fuese allanada, insiste en su inocencia. Su hijo le revela que ellos en ningún momento abrieron fuego en contra de los policías. Del día número 1, cuando él pasó esto, cuando pasó el día domingo, que fue como a las 4 de la tarde, más o menos 4:30 de la tarde, él cuando iba con el procedimiento, él me estaba llamándome. Él pensó que le había atropellado, pero no fue así. Y yo lo siento mucho por la PDI igual, porque también es persona. Pero como dije yo, que paguen lo que tienen que pagar. Mis vecinos están aquí porque él sabe que no fue. Nosotros somos unas personas que nosotros trabajamos. Lo sacamos la mierda trabajando para darle un par a mis cabros. ¿Y por qué tienen que pagar algo que no le corresponde? Eso es lo que me duele a mí. Que recupere la verdad y que se sepa, que salga todo, que digan la verdad ellos, que ellos lo que tienen que decir la verdad. Y nosotros fuimos, ellos fueron ya. Valeria, que los cumplas feliz. Esta es mi hija, una joven con futuro, con ganas, que respetaba la justicia, que respetaba la ley. 25 años, un desgraciado la mató. La familia de la detective Valeria Vivanco está devastada y esta información los deja aún peor, pero dicen que por el honor a su hija, una funcionaria además brillante e intachable, esperan que pronto se llegue el momento de la verdad. Dicen tener total y completo conocimiento de los nuevos antecedentes recabados por la Fiscalía. No vamos a hablar con ningún medio hasta el viernes, que es la reconstitución de la escena que nos va a dejar tranquilos. Nosotros tenemos clarísimo todo, súper claro. Y por eso queremos hablar como corresponde con ustedes, con los medios. Confiamos en que la Fiscalía está haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo y efectivamente con todas las pericias necesarias. Confiamos en que esta investigación va a seguir adelante de manera muy contundente. Desde la PDI afirman que las medidas contra los funcionarios van en beneficio de la investigación y no pueden emitir un juicio sobre si todo pudo tratarse de un trágico error en el procedimiento. Conclusiones que de seguro se podrán sacar durante los próximos días, cuando incluso los 3 compañeros de Vivanco tengan que volver al lugar donde fue herida de muerte. Les vamos a contar ahora de un nuevo caso de estafa piramidal. A las víctimas les pedían una inversión de 2 millones de pesos y a cambio les prometían que iban a recibir 14 millones. Hay casi 300 personas afectadas en un caso que además incluía promesas de sanación espiritual a través de un taller online. Dicen dinero fácil y rápido, con préstamos rápidos. Esta cuestión, chiquillo, no tiene nada que ver con las lucas. Te dicen que tú te metes a ciertas páginas y tú vas, ¿cómo se llama?, a ganar dinero, no sé, $1000 en 2 días. Pero en serio, sí, nada que ver con las lucas.
Porque en ese momento me di cuenta que cuando uno hace el regalo es un acto de fe. Y como un acto de fe lo promocionaban. Esta videoconferencia es parte de un taller espiritual. Al otro lado de la pantalla había casi 300 espectadores tomando nota de cada una de las instrucciones que les entregaba un supuesto gurú. Y esta es la herramienta más linda, más pulenta que existe, que es la retejida. Así comienza el relato de este líder espiritual para dar la bienvenida a los participantes a una iniciativa cuya promesa eran enormes ganancias de dinero a todo el que se uniera a su comunidad. ¿Y en qué consiste? Estoy en el agua, se completó mi nave, se completó los 8 fueguitos. Se menciona algunos elementos de la naturaleza que son etapas que el participante o la persona que ingresa a este esquema debiera ir superando, y en la medida que va pasando estas distintas etapas supone el aporte de un desembolso económico. Pero para ingresar había ciertos requisitos. La primera fase exigía una inversión inicial de casi 2 millones de pesos. La buena noticia es que con eso los participantes recibirían supuestamente 14 millones de pesos a cambio. La retejida hace posible que este movimiento se convierta a largo plazo. Y de verdad que es tentador para las personas que sí se entusiasman. Pero esa tentación quedó en entusiasmo y nada más. Los 270 participantes de este taller espiritual fueron víctimas de una estafa piramidal. A las primeras personas les pagan unos dividendos muy altos, y a medida que van aumentando la cantidad de clientes, después sencillamente no le pagan a nadie. Exactamente ese es el modus operandi de este tipo de engaños que operan hace años, pero que en los últimos meses se han trasladado masivamente al mundo digital. Captan a personas bajo la promesa de una alta rentabilidad, pero condicionándola a que esta persona o este inversionista a su vez reclute a nuevos miembros para la organización. Los que a su vez también tendrán que reclutar a otros participantes. El problema surge cuando los inversionistas comienzan a pedir las ganancias o en algunos casos la restitución de su dinero. Antes que eso suceda, los líderes de la organización y quienes se ubican en la cúspide de la pirámide desaparecen y defraudan a las personas que han ingresado al esquema recientemente. Esta cuestión, chiquillo, no tiene nada que ver con las lucas. Pero en serio, sí, nada que ver con las lucas. Las instituciones policiales llaman a desconfiar de este tipo de negocios como la retejida, que exigen el reclutamiento de personas y en caso de participar tener claro qué inversión se realizará con el dinero solicitado, además de siempre tener precaución con las ofertas de dinero fácil de conseguir. Bueno, y hoy se cumplió un mes de funcionamiento de la Convención Constituyente, que no ha estado exento de polémicas y también de dificultades. Claro, hasta baile hubo hoy día en la celebración de este primer mes de la Convención. En todo caso, ya se está trabajando en 8 comisiones y dicen los constituyentes que la redacción de la nueva Carta Fundamental podría empezar ya en el mes de septiembre. 27 banderas de pueblos originarios, gobiernos regionales y comunidades de la sociedad civil recibieron a los constituyentes a un mes de iniciado su trabajo. Una muestra de la pluralidad que compone a la Convención Constitucional. Más de 250 horas de sesiones y discusiones son cimiento para una nueva Carta Magna para el país. Un proceso que no ha sido fácil. Ya ha pasado un mes y en eso tenemos que ser certeros para instalar y darle a Chile la nueva Constitución. El día de ayer nosotros tuvimos una causal de fuerza mayor. ¿Ustedes le creen que no hemos trabajado? Inicio turbulento y acusaciones cruzadas entre convencionales y gobierno. Pero con el paso de los días, la mesa directiva se amplió al integrar 7 vicepresidencias y ya funcionan 8 comisiones transitorias claves para el desarrollo de la convención. Logramos instalar un órgano con un funcionamiento institucional normalizado. Nosotras llegamos acá el lunes 5 de julio y no había prácticamente nada para que la constituyente pudiera funcionar. La tesis por la cual todavía hay personas que dicen que aquí la Convención Constitucional se tuvo que instalar desde cero a partir del 4 de julio, es una tesis que ya el país se da cuenta que es posible de descartar. Encauzar las discusiones no ha sido simple. 155 personas diferentes han tratado con errores y aciertos de aunar posiciones con un objetivo claro: redactar una nueva constitución. Yo quiero saber si cada vez que yo le hago una crítica a una persona indígena,
Voy a ser calificada de machista, de clasista. Tú fuiste la que dijo que la Machi no podía hablar en mapudungún. No dije que no podía, dije que hacía el show, que es distinto. Y quizás el debate y los desaciertos comunicacionales de muchos ha hecho que la convención se vaya por otro lado. Y ellos tratan cada vez de sacarnos de ese mandato, asumirlo como una cuestión de cotidianidad, de coyuntura. 13 sesiones como pleno y más de 155 votaciones avalan el primer mes de la convención. Agosto será de trabajo en comisiones y deliberaciones importantes para que en septiembre se comience a trabajar en la redacción. Muchos veníamos con caricaturas construidas de personas poco dialogantes, etcétera, y eso se ha ido derrumbando. Cunde la sensación de que avanzamos. No, esto está lejos de ser un proceso estancado. 30 días que cerraron con la ceremonia ancestral Pagua, liderado por los pueblos originarios del norte para agradecer a la Madre Tierra en el mes de la Pachamama, hecho que como nunca mostró la unión de los constituyentes, la que se espera se replique los próximos 11 meses. Y una niñita, una guagua de solo 3 años que estaba al cuidado de una guardería informal, murió supuestamente tras presentar síntomas de una enfermedad, pero después de una serie de diligencias la PDI asegura que la pareja que estaba a cargo de este recinto la habría golpeado, un hecho que reabre la polémica sobre personas dedicadas a cuidar niños. Yo pensé, o siempre pensé, que a lo mejor, como todo niño inquieto, pudo haber estado jugando y se pudo haber golpeado y a lo mejor ellos no supieron cómo reaccionar o asistirla. Pero ahora me dice que no, que la muerte fue provocada de mi hija. Esta madre simplemente no quería pensar mal de las personas a quienes les había depositado toda su confianza, a quienes les encargó cuidar a quien más quería en la vida. Pero a poco más de un mes de la muerte de la pequeña Aice de 3 años, hoy esta mujer conoció el resultado de la investigación en contra de una guardería informal. Yo dejé a mi hija ahí, no sabía cómo eran esas personas, lo que tenían dentro. Tampoco entiendo por qué hicieron eso a mi hija, si ella era una niña que no hacía ningún daño a nadie. A quienes se refiere son Katiuska Rangel y Víctor Iriarte, ambos ciudadanos venezolanos que tenían en su departamento de Quinta Normal una guardería irregular. El 29 de junio, día en que Aice murió, llegaron a tener el cuidado de 11 niños. Y ellos me dijeron que la niña nunca se golpeó, que no pasó nada, que a lo mejor fue algo que comió porque se puso de la noche a la mañana mal. Entonces, no, la niña no tenía nada. Ese día la pareja de supuestos cuidadores habría golpeado reiteradamente a la niña, pero intentaron ocultar su agresión enviando un video a la madre. Envía a la madre de la víctima, doña Génesis Ponce, un video en el cual le señalaba que la víctima se encontraba decaída, que estaba blanca y somnolienta. Fatal desenlace para una pequeña inocente de solo 3 años, quien quedó al cuidado de una guardería por razones laborales de su madre, como muchos niños en nuestro país. Y yo me mudé y empecé a trabajar en diciembre del año pasado, y entonces yo necesitaba a alguien que me la cuide y alguien me la recomendó. Y fue desde esa fecha, como a finales de diciembre, que ella empezó a cuidar a mi hija hasta el día que falleció. En contexto de pandemia, algunas familias han recurrido a soluciones de emergencia para el cuidado de los niños y las niñas. Hoy existen 5.947 jardines y salas cunas en Chile, que son reconocidos por la autoridad competente. Las familias pueden postular y el llamado es a optar por un servicio regulado. Porque tiene el personal idóneo, porque tiene la infraestructura, porque tiene las salas para alimentarlo, porque tiene la higiene, porque tiene un proyecto también de aprendizaje. En el terrible caso de la pequeña Aice, los 2 detenidos fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, la Fiscalía apeló y quedarán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones tome una decisión. Esto mientras continúa la investigación que busca determinar qué fue lo que ocurrió ese fatídico día. Vamos a otras informaciones. Ahora hay más libertades para reunirse en espacios cerrados y los expertos recomiendan ventilar de manera constante esos espacios para prevenir contagios con COVID. Con la ayuda de un medidor de CO2 recorrimos los lugares donde estamos más expuestos y estos son los resultados. Se ha
demostrado científicamente, en espacios abiertos la exposición a un contagio es aproximadamente 20 veces menor que en lugares cerrados. Al principio de la pandemia, lo que nosotros pensábamos era que el contagio ocurría principalmente por gotas y por superficies que estaban infectadas. Pero también existe el contagio por aerosoles, partículas de fluido muy pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire hasta por horas. De hecho, esa vía es el principal mecanismo de propagación de COVID-19. Cuando estamos en un lugar interior, ese aerosol, a medida que pasa el tiempo, se empieza a acumular en el aire y empieza a aumentar su concentración. Eso quiere decir que comenzamos a respirar el aire que ya pasó por los pulmones de las personas que están a nuestro alrededor, pudiendo incluso provocar contagios a pocos metros de distancia. Es por ello que la ventilación es un elemento esencial para prevenir que eso ocurra, y esta se puede medir con monitores de dióxido de carbono. En Chile se recomienda que la concentración de CO2 en espacios cerrados no exceda la cifra de 700 partes por millón. Sobre esa medición no implica un riesgo de contagio inminente ni nada por el estilo, implica solamente que tenemos que tomar medidas. Y por ello visitaremos distintos espacios de nuestra rutina diaria para ver si efectivamente allí hay que tomar algunas medidas especiales o no. Estamos aquí al exterior en 434 partes por millón de concentración de CO2. Lo que es muy bueno es lo que es calidad exterior, que es entre 380 hasta 500. Eso en un espacio abierto, precisamente justo en las afueras del metro. Al ingresar a la estación, el panorama cambia. Desde que nos subimos, que eran más o menos 450, 460. Eso estaba en el pasillo y ahora ya estamos en 630. Avanzan las estaciones, aumentan los pasajeros en el vagón y con ello la concentración de CO2 sube. También yo tomo el metro en los horarios que no son de pico, entonces busco los horarios de menos afluencia de gente. Como por ejemplo ahora. Pero eran las 2 de la tarde y uno de los medidores se acercaba a las 800 ppm, un indicador preocupante que nos debería obligar a ventilar y abandonar el lugar antes de seguir ocupándolo. Continuamos nuestra ruta hacia un centro comercial. ¿Cómo te parece que está funcionando la ventilación dentro del mall? Es poca ventilación por la mucha gente que anda. Yo no creo que estén tan ventilados, tal vez en lo que es el patio de comida, arriba tal vez. Y efectivamente, a medida que ingresábamos al mall, nuestro medidor de CO2 pasaba del color verde al rojo, llegando la concentración de dióxido de carbono casi a las 900 partes por millón, cifra que puede ser atribuida a la cantidad de gente respirando en su interior y la falta de ventilación adecuada. Continuamos nuestro recorrido en otro espacio cerrado, ahora arriba del transporte público. Están marcando ahora la ventilación 779. ¿Qué te parece a ti saber que pese a que no hay tanta gente, la ventilación no es la más óptima? Es que tampoco creo que es como mucho lo que se puede implementar, porque de hecho, si tú lo consideras acá, estas micros igual tienen aire acondicionado. De hecho, al interior de ese bus había varios asientos desocupados. Quisimos probar suerte a bordo de un vehículo particular con 3 ocupantes, simulando lo que pasa en un taxi colectivo. Estamos en un auto con todas las ventanas arriba y el medidor está marcando 1291 partes por millón. Vamos a bajar todas las ventanas y ver también si esta medición baja. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió luego de bajar todas las ventanas del vehículo. Porque cuando nosotros ventilamos, lo que hacemos es ingresar aire fresco y empujar, hacer salir ese aire que está con una cierta carga de aerosol en el aire. Es por ello que generar corrientes cruzadas al interior de espacios cerrados es una de las mejores opciones para mejorar la ventilación, así como también disminuir la cantidad de personas al interior de ciertos lugares como estos, un centro de atención a público en Providencia que tampoco pasó la prueba, o locales comerciales que también suelen ser bastante concurridos. Llegamos a un sector de los 2 caracoles que está marcando 878, muy superior a lo que se registraba un poquito más arriba. La concentración máxima que deberíamos tener es de 700 ppm, eso es lo que se define como ventilación estándar. 700 ppm significa que del 100% del aire que yo estoy inhalando, 0,71% pasó por los pulmones de alguien más. Y por ello las recomendaciones siguen siendo las mismas que jamás hay que olvidar. El uso correcto de mascarillas, la distancia física, el lavado de manos y por supuesto, como quedó en evidencia en este recorrido, evitar espacios concurridos y ventilar los lugares cerrados.
Vecinos de Estación Central denuncian que un grupo de motociclistas se toman las calles en un sector cercano a la Alameda y realizan ahí peligrosas acrobacias y maniobras. Una situación preocupante si consideramos que este año los motociclistas muertos en accidentes de tránsito aumentaron en un 27%. Toman la calle con peligrosas piruetas y acrobacias en motocicleta que mantienen preocupados a los vecinos de calle Toro Mazote al llegar a Manuel Thompson en la comuna de Estación Central. Uno lo que hace es que ve, observa, pero no puede decir nada, porque no sabe con quién se está metiendo uno. ¿Son muchas personas? Sí, son muchos. Hola. En el fondo lo que hacen son piruetas, ¿no? Sí, piruetas, sí es. Habían muchos que tenían en la parte trasera el bolsito de delivery. En el sector hay varios locales de comida y según los vecinos entre las 20 y 22 horas esta es la riesgosa forma de esperar por los pedidos que tienen algunos trabajadores de reparto. Sin embargo, advierten que los ruidos molestos se prolongan por varias horas. En la madrugada también se siente bastante. No, eso es malo porque los niños no los dejan dormir. La bulla es molestoso, aparte de que obstaculizan el paso de los carros. Y pues para nadie es como opción de tranquilidad que en plena noche allá anda tanta persona en moto, pues. En este caso, si los motociclistas son sorprendidos por carabineros, se exponen a una multa de poco más de 150.000 pesos por realizar conductas imprudentes en la vía pública, pero también exponen su integridad. De hecho, en mayo, un joven de 25 años que participaba de carreras clandestinas en las que se realizaban también acrobacias, falleció tras chocar con una barrera de contención luego de escapar de una fiscalización. Sobre el alza también en la accidentabilidad, donde se ven involucrados motoristas. Esta cifra aumentó un 27% respecto a este año. Y a través de la Prefectura del Tránsito se han dispuesto distintos puntos de fiscalización, previo análisis de donde mayor ocurrencia en los excesos de velocidad. Incremento en las muertes de motociclistas que llevó también a la Mutual de Seguridad a realizar un estudio que identificó, entre otras cosas, las 5 esquinas donde se registran la mayor cantidad de accidentes que involucran a motocicletas. Estas son Manuel Antonio Mata con Víctor Manuel en Santiago, Entre Ríos con Jovel en Quinta Normal, Grecia con Tobalaba en Peñalolén, Vespucio con Pajaritos en Maipú y Vespucio con la Gran Avenida en La Cisterna. Pudimos observar diferentes conductas riesgosas por parte de los motociclistas, entre ellas, por ejemplo, las que tuvieron una mayor frecuencia, el hecho de no llevar las luces encendidas, el hecho de no señalizar, por ejemplo, un 51% no señalizaba al momento de virar. El 2020 se registraron más de 6.000 motociclistas accidentados, de ellos 210 fallecieron. Realizar estas peligrosas piruetas y acrobacias en plena vía pública tampoco contribuye a mejorar la seguridad en las calles. Asociaciones de motociclistas así responden. Bueno, el aumento de efectuar piruetas en la calle es nada más que falta de lugares donde ellos puedan practicar un deporte. Carabineros instó a la ciudadanía a denunciar cuando sea testigo de este tipo de riesgosas maniobras en lugares poco apropiados para realizarlas, como lo son las calles y veredas de la vía pública. Bueno, fue hallado el cuerpo del montañista chileno Juan Pablo Mor, quien falleció cuando intentaba hacer cumbre en el K2. Y eso ha permitido también conocer las circunstancias que habrían rodeado su muerte y la de otros 2 compañeros. Claro, fueron 3 finalmente los montañistas que murieron juntos en esta expedición y al menos ya se ha podido descartar que hayan sido atrapados por una avalancha o hayan tenido alguna caída. Vamos a ver. La única cámara que pillaron fue la de John Snorri. Al parecer a Juan Pablo, que también tenía una cámara de acción, no le pillaron la cámara. Juan Pablo estaba boca abajo, incrustado en el hielo. Entonces, hace una semana el calor del verano derritió la nieve del imponente K2, permitiendo cerrar una tragedia que comenzó el 5 de febrero cuando el chileno Juan Pablo Mor, junto a John Snorri y Alisat Para, desaparecieron cuando intentaban hacer la cumbre más exigente y mortífera, la segunda más alta del planeta. ¿Y a dónde estamos durmiendo ahora? Chilean Sherpa. Súper chocante para nosotros la imagen de la ubicación de los cuerpos, porque da a entender de que Juan Pablo estuvo a punto de llegar al campo 4, que ya había pasado la parte más difícil, que era el cuello de botella, y que Ali y John
habrían muerto en las cuerdas fijas descendiendo. Hoy, 6 meses después, tras haber encontrado los 3 cuerpos, se comienzan a responder parte de las dudas que había en un comienzo sobre la tragedia. Estos son los 3 puntos donde hace algunos días habrían encontrado finalmente el cuerpo de Juan Pablo Mor junto a los de sus compañeros, el pakistaní Ali Satpara, y un poco más arriba el del islandés John Snorri. Lo que se piensa, según las hipótesis, es que efectivamente habrían llegado arriba a la cumbre del K2 y luego en su descenso con un clima muy desfavorable, con bajas temperaturas, muy fuerte viento y también a altas horas de la tarde. Ellos están enfrentando temperaturas de 50 a 60 grados bajo cero sin considerar el wind chill factor, que es el factor que el viento interviene en bajar aún más la temperatura. Por eso mismo, no es difícil entender que ellos en la noche, en el K2, bajando, que hayan sido expuestos a una hipotermia. Alrededor de las 7, el islandés como el pakistaní habrían presentado problemas sobre este cuello de botella y el chileno Juan Pablo Mor los habría ayudado hasta el final. No me imagino a un Juan Pablo abandonando a su cordada. Me lo imagino resistiendo hasta el final, hasta la última hora de ellos, hasta la muerte. Recién ahí después habría continuado con su descenso, falleciendo lamentablemente 20 minutos antes de llegar al campo 4, uno ficticio, la verdad, que además estaba a 8.000 metros sobre nivel del mar. No se montó un campo 4 por las condiciones de clima, dado que los sherpas mismos habían informado que habían fuertes rachas de viento, por lo tanto era inviable montar un campo 4. Todos, los sherpas, así como Juan Pablo, John y Ali Satpara, salieron desde los 7.400, donde está emplazado el campo número 3. Generalmente en verano es cuando se emplaza el campo 4, porque en esa planicie no existen vientos tan intensos. Ahí quizás habría podido resistir. Campo 4 no solamente, aunque no estaba, es un punto de referencia, sino que además tú sabes que desde ese punto al campo 3 tienes un descenso en el que los peligros son muchísimo menores a los que ellos ya habían sorteado, tanto en la travesía como en el cuello de botella. El andinista Mauricio Purto afirma además que subieron con alguien que no estaba al mismo nivel de Mor ni Ali Satpara. Creo que andar con John Snorri fue un error y partir del campo 3 y no el 4 también fue jugar con fuego. Estiraron mucho la cuerda. No obstante eso, hay muchos generales después de las batallas. El primo de Juan Pablo Mor desde Pakistán explica que es muy poco probable que la tragedia haya sido causada por una avalancha, por ejemplo, ya que los habrían encontrado atados a las cuerdas fijas. Ya que John y Ali estaban las cuerdas fijas descendiendo porque no tenían el Yumar, que es la herramienta que se usa para subir, sino que estaban con mosquetón y con el nudo 8 que se usa para descender. Según datos del Club Alpino de Pakistán, solo 377 escaladores han tenido éxito en llegar al K2, mientras 87 han muerto en el intento desde que se intentó subir por primera vez en 1954. El único que hizo todo este trabajo sin oxígeno fue Juan Pablo. Está claro que tanto John Snorri como Muhammad Ali Satpara estaban mucho más desgastados. Increíble, porque ellos escalaron con oxígeno. Pero cuando tú tienes una dependencia de este elemento y vas descendiendo y ya no lo tienes, que es justamente cuando estás más agotado, claramente ellos dos corrieron con desventaja. Suena paradójico. Ninguno de los dos fue encontrado ni con oxígeno ni sus máscaras. Otro indicador de que llegaron a la cima, ocupándolo y confiando que en el descenso se iban a poder recuperar. Hasta ahora los cuerpos de los 3 siguen en la montaña del Himalaya. Solo han podido bajar el de Ali al campo 4. Aún se espera más información del análisis de las cámaras GoPro encontradas. Hasta ahora se ha podido recuperar solo esta foto. Todo indica que sería Juan Pablo Mor. Vamos a hablar a continuación de cómo la reapertura del comercio trajo también planificaciones estratégicas en un rubro que ha sido fuertemente golpeado por la delincuencia, que son las joyerías. Claro, pretenden prevenir los asaltos e ir un paso adelante de delincuentes, como por ejemplo los que actuaron este domingo. Pasó en el tradicional sector de 21 de mayo, en el centro de Santiago, y se llevaron un botín millonario después de un robo que fue muy sigiloso.
Aprendieron de los errores de sus predecesores, por eso llegaron de madrugada y no de día. El robo debía ser limpio, ni un solo testigo, sin heridos ni detenidos. Un experto cerrajero abre el camino, pasadas las 5:11 de este domingo 1 de agosto. Ingresaron a este local comercial sustrayendo diversas joyas y especies avaluadas en 16 millones de pesos. Los joyeros sabían que la apertura del comercio atraería no solo a los clientes, sino también a los delincuentes, pero no los esperaban de noche. Son pasadas las 6 de la mañana cuando salen con el cuantioso botín en oro principalmente, cuyo gramo se cotiza en cerca de 50.000 pesos. Por robos como este millonario atraco sufrido por locatarios del tradicional sector de 21 de Mayo con Santo Domingo, en pleno centro histórico y comercial de Santiago, es que los joyeros se organizaron para evitar precisamente estos delitos. Las medidas que deberían tener toda joyería, ¿cuáles deberían ser las que son obligatorias? Bueno, en realidad existe una normativa legal para el funcionamiento de una joyería que tiene que ver con los resguardos y el blindaje de los vidrios y de las especies. Pero, pues como te puedes dar cuenta, no se cumple para todas las joyerías. Aquí tú puedes evidenciarlo. Por ejemplo, que se nota que no tienen blindaje, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Entonces, por ejemplo, si recuerdas, una semana después del incidente que hubo aquí, hubo otro incidente en el Alto Las Condes con otra joyería. El representante del gremio de los joyeros se refiere precisamente a este asalto, donde cámaras de seguridad captaron el delito. Los delincuentes podrían haber estado toda la mañana pegándole a los vidrios blindados de esta joyería y no los habrían roto. Por eso debieron huir sin su botín. Acá, por ejemplo, es una joyería que mantiene todos sus resguardos. Todo esto es blindado, todo es completamente sellado. Hay una esclusa, no se puede ingresar así como hacía la sucursal. Aunque le pegaran con un combo, con un fierro. No, demoraría muchísimo tratando de romperlo con un combo, con un fierro. Inclusive esta cadena, que es Aurus Joyería, ha tenido muchos intentos de robo y no han podido de esa manera, ¿verdad? Por la fuerza. Y aparte de eso, tenemos cámaras por toda parte que están vigilando y hay una central que está viendo lo que ocurre en cada una de las sucursales. Según la última encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio realizada a más de 1.000 locatarios, esta situación de reapertura del comercio habría impactado a los encuestados. La mitad cree que estos primeros 6 meses del año 2021 la delincuencia aumentaría, mientras que un 57,3% de los encuestados cree que la inseguridad y la violencia en el comercio crecerían. Lo otro que llama la atención en esta última medición es que hay un 48% de los locatarios que espera que la delincuencia y la inseguridad aumente durante este año. La reapertura del comercio tras las cuarentenas llevó a la Asociación de Joyeros a promover medidas en beneficio propio, pensando en evitar asaltos que ponen en riesgo la seguridad de clientes y dependientes. ¡Ay, está desocupando a la gente también, la joyería! ¡Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga las luces! ¡Apaga las luces! Por eso, la Subsecretaría de Prevención del Delito generó una instancia en pos de la propia seguridad. Bueno, tenemos una mesa de trabajo con las joyerías que ha sido sumamente importante. Primero, se estableció un botón de pánico que permite que cuando ocurra alguna situación delictual exista una coordinación inmediata con Carabineros para generar una acción en flagrancia. El botón de pánico básicamente es esto que ven acá, es una conexión directo con Carabineros, con el OS10 de Carabineros, y aquí hay una forma especial mediante código que uno habla con ellos y se manda un mensaje. Hay una persona allá en la central especialmente dedicada a atender ese número. Ese número solamente se activa con un mensaje. La persona que lo recibe de forma instantánea, activa a los funcionarios que estén cerca del punto para que lleguen y adicional a ello activan sus brigadas para que vengan a atender la solicitud. Además, la medición de la Cámara Nacional de Comercio determinó que 4 de cada 10 comerciantes prefirieron no denunciar cuando fueron víctimas de un delito al interior de su tienda o local comercial.
De acuerdo a la última encuesta de victimización hecha por la CNC, 1 de cada 2 comercios son víctimas de delito. Esto es algo que hemos visto que se mantiene en el tiempo, donde el comercio es altamente victimizado y donde también la percepción de violencia y de inseguridad de los barrios ha ido aumentando. En agosto los joyeros tal vez esperaban un nuevo robo un día en la semana, con sus locales abiertos. Estaban preparados, no como en marzo, cuando este asalto dejó a un locatario herido. Pero estos delincuentes dejaron pasar un mes desde el avance a la fase 3 de transición y actuaron de madrugada. El reloj marca las 5:11 cuando entran, forzando la reja del acceso al recinto. Una hora después salían con 16 millones de pesos en oro, sin ser encontrados hasta el día de hoy. Para evitar este tipo de delitos, los joyeros organizados dan cumplimiento a una serie de medidas que evitan que cualquier persona ingrese al interior del local. Los sistemas de seguridad de esclusa son doble puerta. Se ingresa a la primera puerta. Pero acá ya no tenemos forma de moverlos, ya no hay forma de ingresar a ninguna otra parte. Este también es un sistema de seguridad para atender a clientes. Aquí los clientes están bien atendidos y están también ellos seguros y protegidos. Todo es blindado, no hay forma de movernos más de acá. Gran diferencia con este otro local que fue vulnerado de forma casi instantánea. Tal vez, si todas las joyerías cumplieran con los mismos estándares, no veríamos estos robos que parecen sacados de películas de acción. Ya estamos de vuelta en Chilevisión Noticias con información de último minuto. Claro, es un accidente, un grave atropello a un ciclista. Tiene la información Patricio Angulo. Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, Daniel, muy buenas noches. Les vamos a mostrar imágenes en vivo a esta hora de cómo han quedado este vehículo involucrado en este accidente de tránsito y además el estado en el que ha quedado la bicicleta en la que venía este ciclista. Un accidente ocurrido en la comuna de Santiago, en Avenida Blanco Encalada, a la altura de Club Hípico. Es en esta intersección donde se produce este lamentable accidente y con consecuencias mortales. El ciclista, una vez que es embestido por este conductor, es llevado a la ex posta central grave con riesgo vital. Sin embargo, fallece ya una vez que ingresa a ese centro médico. ¿Qué es lo que han señalado algunos testigos? Que este ciclista se venía desplazando por Avenida Blanco Encalada, por la primera pista de circulación, quiere incorporarse posteriormente a la ciclovía y es en esas circunstancias que es embestido por este conductor. Ahora deben determinarse las responsabilidades, revisar las cámaras de seguridad eventualmente que haya en este sector, empadronar a algunos testigos para poder aclarar las circunstancias de este grave accidente ocurrido acá en la comuna de Santiago. El conductor está detenido en estos momentos, se debe realizar además la alcoholemia respectiva como corresponde en este tipo de casos. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado un vecino, quien nos contaba hace algunos momentos cómo habría ocurrido este accidente de tránsito. El auto te parece venía muy rápido, lo que estaban comentando, que el vehículo venía muy rápido y ahí lo tomó, y la persona seguramente se cambió de pista o cruzó. Eso es lo que no entendí, si de Club Hípico hacia allá o venía bajando por la ciclovía que hay. ¿Fue el impacto? Sí, no, sí. Lo lanzó varios metros. Claro, exactamente. Así que, no, ¿El conductor quedó acá al menos? No, lo llevaron detenido, sí, quedó y lo llevaron detenido. Pato, esta intersección es aquí muy cerquita del canal. Yo paso todos los días por ahí y independiente de cuál haya sido la causa de este accidente en particular, la verdad es que el exceso de velocidad en esa calle, que es muy amplia, tiene 3 pistas por lado, los automóviles toman mucha velocidad justo en esa esquina. Exactamente, de hecho algunos vecinos aquí con quien conversamos además nos hacía ver que este es un sector donde circulan a alta velocidad los conductores. Hay que determinar si ese habrá sido o no un factor en este accidente, y lo que señalaba más preliminarmente uno de los que han señalado testigos a Carabineros es que este ciclista se venía desplazando por una de estas calzadas y cruza para poder incorporarse a una ciclovía que hay además acá en Blanco Encalada, y es en ese momento cuando es embestido por este conductor. Hay que determinar si había pasado o no con luz roja o con luz verde, eso todavía no está claro, y viene la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, en camino justamente para poder aclarar qué es lo que ha ocurrido y determinar la responsabilidad de este conductor que de momento está detenido. Lamentable información. Muchas gracias, Pato. Buenas noches. Buenas noches. Que tenga buenas noches.
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una noticia que alegra a la gran mayoría de los conductores que ya estaban agobiados con el precio de la benzina que subía. Llevábamos 35 semanas seguidas en que subía el precio de la benzina. Claro, y ahora finalmente baja por una intervención del gobierno sobre el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Significa una baja de unos 23 pesos por litro. Ahora, es una aspirina temporal no más, porque significa una baja puntual y probablemente, como el dólar está subiendo, es muy posible que los combustibles vuelvan a subir en las próximas semanas. Claro, y recién en un mes más el gobierno podría hacer nuevamente este mismo tipo de intervención para que volviera a bajar. Veamos la nota. ¡Oh, qué bacán! ¿Está bien, po? Estamos bien, ya estaba bueno ya. Espectacular para el bolsillo de todo. Se sabía antes para echar el benzina mañana, pero no, encuentro que fue una medida. O sea, que baje es re bueno, siempre que baje el precio es bienvenido para todos, digamos. Toda baja se agradece. Y como no, si las bencinas concretaron 35 semanas al alza y este jueves se corta esa racha. Por fin verán una baja de 23 pesos promedio por litro. La medida llega en momentos en que el combustible sobrepasó la barrera de los 1.000 pesos por litro en 97 octanos y se logró gracias a una modificación en el mecanismo de estabilización de los precios. ¿Cómo se hizo? Acá lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue generar una brusca caída de esta banda de precios del MEPCO para poder gatillar una rebaja de la gasolina. Aunque a priori esta baja es una buena noticia, los montos no serán tan sustanciales. Por ejemplo, en esta bencinera de calle Brasil, esquina Balmaceda, los precios por litro hasta este miércoles eran 894 la de 93, 905 la de 95 y 913 la de 97. Con la caída pasarán a costar 868, 882 y 894 respectivamente. Así, el estanque de 50 litros se llenará desde este jueves 1.300 pesos más barato para la de 93, 1.150 menos para la benzina de 95 y solo 950 pesos más bajo para la de 97. Si la situación internacional no cambia, no debería impactar mucho en los precios de la benzina, en el sentido que pueden seguir subiendo aún con este cambio de mecanismo. Por lo mismo, los expertos llaman a la mesura. El MEPCO solo puede ser modificado una vez al mes y el escenario internacional podría dictar nuevas alzas producto del precio del dólar y el valor del barril de petróleo. La interrogante entonces es qué pasará las próximas semanas. Es bastante probable que el precio de la gasolina siga subiendo por lo menos en un mes más, en alrededor de 6,5 pesos semanales. De acuerdo a cómo cambia la situación internacional, los precios internacionales de los combustibles, el dólar, y si sigue al alza, no van a haber nuevas rebajas. Pero más allá de los aspectos técnicos, en el gobierno destacan que se haya logrado disminuir el precio de las bencinas, pues dicen, va en ayuda directa al bolsillo de la clase media y los trabajadores. Este ejemplo es de un usuario que gastó siempre 25.000 pesos para echar benzina de 95 en la misma estación. Si en marzo cargó 31 litros, fueron 29 en abril, 28 en mayo y 27 en julio. Casi un litro menos cada mes. Sabemos que esto afecta especialmente a las personas de clase media, que tienen su vehículo, algunos que además trabajan en sus propios vehículos, y esta es una rebaja importante, es un esfuerzo importante también que se hace. 23 pesos menos por litro que sin duda aliviarán a los conductores, pero que no serán permanentes. La baja es por una vez y de repetirse, recién sería en septiembre y alcanzaría los 15 pesos por litro. 14 familias fueron desalojadas de un inmueble, algo particularmente controvertido porque ocurre bajo el estado de emergencia en que nos encontramos. La versión de las familias afectadas es que el dueño hace más de un año las había dejado vivir gratis, aunque existiría una demanda por no pago de arriendo. Estas personas quedaron con sus enseres en la calle. Mira cómo nos están sacando. No es un cambio de casa por opción, menos una venta de muebles. Son algunos de los registros enviados por Casa Noticias que fueron desalojados de este inmueble. Yo hoy día perdí trabajo, perdí todo y no tengo a dónde irme con mis hijos. Son cerca de 14 familias, la mayoría de nacionalidad peruana, la que despertaron este miércoles con fuertes ruidos en sus puertas. Se trataba de un desalojo, fueron anunciados, pero dicen no preparados. Nos llegó el jueves y no podíamos buscar un momento a otro. Y nosotros trabajamos y no había tiempo ni para buscar. Yo ayer de la noche a la mañana llego a las 4 de la tarde y me dicen a mí que tenemos que desalojar.
Me fui a buscar piezas para estar con mis hijos, pero no me aceptan con mis hijos. ¿Y nosotros ahora a dónde, pues señorita? No podemos ni a dónde irnos, tenemos niños, tenemos cosas. ¿Pero a qué se debió este desalojo? Muchos vivían alrededor de 5 años en el lugar. Según ellos, el dueño vive en el extranjero y les dio la facilidad de vivir sin pago debido a la pandemia. También allí nomás entró la pandemia, pues ya no hemos trabajado, hemos estado encerrados, ya no hemos podido trabajar por la pandemia. Pero un supuesto subarrendatario llegó con sus conocidos para desocupar el domicilio. Le expliqué que por lo menos me dan 2 días para yo retirarme. No me voy a quedar con la casa, ni yo ni nadie, porque somos 14 familias. Nos vamos a ir, pero que nos den 2 días por mis hijos. Otras voces dicen que el terreno sería propiedad de una constructora y esta habría demandado al arrendatario y que las familias no pagaron en 12 meses. Desde la municipalidad indican que se debe a un desalojo particular judicializado, postergado desde marzo, pues el dueño de la propiedad manifiesta que no cancelan arriendo desde el año 2020. Absolutamente un conflicto entre privados que como municipio nos vemos en la obligación de ayudar a nuestros vecinos y vecinas en todo lo que tiene que ver con el proceso de orientación social y además en la ayuda y la facilitación de acceso a subsidios que les permitan estar en óptimas condiciones a la brevedad posible. ¿Qué pasará con las 14 familias? No tienen un techo, menos dinero para costear un hospedaje. La Municipalidad de Recoleta comprobó in situ el desamparo en que se encuentran. Realizando todo el apoyo y contención en términos sociales, el apoyo del subsidio y todo lo que signifique que puedan pasar una noche seguros con sus familias. Particularmente aquí tenemos niños y niñas y es por tanto que en este momento se encuentran nuestros camiones municipales apoyando el traslado de las distintas familias a los lugares donde van a estar esta noche. 8 de ellas ya están reubicadas. El resto espera terminar pronto esta escena y conseguir un hogar que los acoja. En riesgo vital se encuentra un hombre luego de que fuera linchado por un grupo de vecinos. Está siendo investigado por abuso sexual contra un adolescente y además tenía una orden de alojamiento en favor de la madre de la menor por amenazas. Al ser visto merodeando la casa, fue atacado por la turba. Ahí está. Personal médico buscaba salvarle la vida. No había sufrido un accidente, estaba mal herido a causa de una golpiza propinada por los propios vecinos del sector. Sí, venía arrancando tipo 9 de la noche y lo perseguían la multitud. Y lo pillaron aquí a mitad de cuadra y lo empezaron a golpear. Pescaron al tipo y le empezaron a sacar la mugre, ya. Y yo lo único que vi es que estaba el tipo tirado en el suelo, inconsciente, lleno de sangre. La golpiza lo dejó en riesgo vital. La turba estaba enardecida debido a la gravedad de las denuncias en su contra. Sufrió esta agresión toda vez que hay una denuncia en contra de él, hace un mes aproximadamente, en lo cual a él los indican como el autor de abusos contra una adolescente de 14 años. Por esa denuncia de abuso sexual hay una investigación en curso, pero en forma paralela tenía una orden de alejamiento emanada del Tribunal de Familia en favor de la madre del adolescente, quien es su expareja, algo que los vecinos sabían y los tenía en alerta. En el mes de junio amenazó a su expareja, madre de la víctima, y se estableció en esa oportunidad una medida cautelar del Tribunal de Familia, la que habría desacatado, digamos. Tenían puesto de ahí, pues. Habían fotos puestas ahí en donde botamos la basura. En el bloque que yo vivo también un retrato de él al lado. Por eso, cuando lo vieron merodeando la vivienda, pese a la orden judicial, lo atacaron. De momento, no hay detenidos. El trabajo entonces del lugar de los hechos por parte de la sección de investigaciones policiales de Carabineros, búsqueda, digamos, de cámaras de vigilancia del lugar, para determinar, obviamente, el autor o los autores, digamos, de la agresión a esta persona. Eventuales graves consecuencias judiciales para quienes, no haciendo caso a la ley vigente, trataron de hacer justicia por propia mano. Vamos a hablar ahora, Maca, de la noticia que ha marcado la jornada del sorpresivo vuelco que podría haber en el caso de la joven funcionaria de la PDI que, como recordamos, fue asesinada de un disparo. Claro, ella estaba haciendo un control vehicular y recibe una bala. En ese momento, los 3 PDI que la acompañaban dijeron que ninguno de ellos había percutado su arma y además las personas detenidas como sospechosos alegaban e insistían que ellos no iban armados. Bueno, finalmente hay un peritaje a una bala que determina que la bala es de un arma que pertenece a la Policía de Investigaciones y tiene ADN de la detective. Así es que fueron suspendidos estos 3 policías.
52 días, a prácticamente un mes y medio de haber recibido el letal disparo que le costó la vida. Se abre una nueva arista investigativa sobre el asesinato de la detective Valeria Vivanco, antecedentes que apuntan a un vuelco en el caso. Han sido apartados 3 funcionarios de la Policía de Investigaciones por este caso. ¿Qué nos puede señalar al respecto? Nuestra institución ha iniciado un sumario administrativo para poder determinar desde la perspectiva administrativa las eventuales responsabilidades. Así, la Policía de Investigaciones confirmaba que en medio de una indagatoria de índole secreta que lleva a cabo el Ministerio Público, la suspensión de los 3 funcionarios de la Brigada de Homicidios que acompañaban a la subinspectora el día que llevaron a cabo una fiscalización en Avenida Santo Tomás con Las Parcelas, en búsqueda de los autores de un homicidio que iban en este auto blanco que se dio a la fuga, situación que derivó en disparos. Hay disparos por parte de los funcionarios policiales, solo un disparo que dicen tanto la víctima, los testigos civiles y los testigos policiales. Y es precisamente esta versión entregada por el fiscal en la audiencia de formalización de cargos de los 2 detenidos como presuntos responsables, en la que estaría dando un completo giro luego de que un informe pericial arrojara resultados positivos en residuos de pólvora en manos de uno de los detectives de la patrulla, que según fuentes de la investigación sería el oficial Leonel Contreras. La investigación ahora se centraría en que el disparo que le costó la vida podría haber sido percutado por uno de sus propios colegas. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur inició una indagación por obstrucción a la investigación paralela a esta causa respecto a eventuales responsabilidades penales en el procedimiento inicial de la Policía de Investigaciones de Chile. Viene saliendo la grúa, no alcanzo a ver, y claro, viene con el vehículo donde se desplazaban los imputados, que está tapado con una lona del OS9. Ahora será por medio del laboratorio de Carabineros donde se llevarán a cabo diferentes diligencias. Primero, un peritaje al vehículo incautado que ya fue retirado desde las dependencias de la Brigada de Homicidios, donde se aprecian 2 impactos de bala en 2 de sus puertas. El paso siguiente es la reconstitución de escena. La Fiscalía Sur confrontará en terreno el resultado de diligencias científicas de ambas policías con las diversas versiones de las personas involucradas y los testigos. Asimismo, se solicitarán pericias avanzadas al FBI de Estados Unidos, cuyos informes serán sumados a esta investigación. Actualmente hay 2 imputados, un menor de 17 años que se encuentra en internación provisoria y Manuel Caniupán, de 19 años, quien está en prisión preventiva. La madre de este último, quien se entregó luego de que su casa en La Granja fuese allanada, insiste en su inocencia. Su hijo le revela que ellos en ningún momento abrieron fuego en contra de los policías. Del día número 1, cuando él pasó esto, cuando pasó el día domingo, que fue como a las 4 de la tarde, más o menos 4:30 de la tarde, él cuando iba con el procedimiento, él me estaba llamándome. Él pensó que le había atropellado, pero no fue así. Y yo lo siento mucho por la PDI igual, porque también es persona. Pero como dije yo, que paguen lo que tienen que pagar. Mis hijos están aquí porque él sabe que no fue. Nosotros somos unas personas que nosotros trabajamos. Lo sacamos la mierda trabajando para darle un par a mis cabros. ¿Y por qué tienen que pagar algo que no le corresponde? Eso es lo que me duele a mí. Que recupere la verdad y que se sepa que salga todo, que digan la verdad ellos, que ellos lo que tienen que decir la verdad. Si nosotros fuimos, ellos fueron ya. ¡Cumpleaños, Valeria! ¡Que los cumplas feliz! Esta es mi hija, una joven con futuro, con ganas, que respetaba la justicia, que respetaba la ley. 25 años. Un desgraciado la mató. La familia de la detective Valeria Vivanco está devastada y esta información los deja aún peor. Pero dicen que por el honor a su hija, una funcionaria además brillante e intachable, esperan que pronto se llegue el momento de la verdad. Dicen tener total y completo conocimiento de los nuevos antecedentes recabados por la Fiscalía. No vamos a hablar con ningún medio hasta el viernes, que es la reconstitución de la escena, que nos va a dejar tranquilos. Nosotros tenemos clarísimo todo, súper claro. Y por eso queremos hablar como corresponde con ustedes, con los medios. Confiamos en que la Fiscalía está haciendo su mejor esfuerzo, su mejor trabajo y efectivamente con todas las pericias necesarias. Confiamos en que esta investigación va a seguir adelante de manera muy contundente.
Desde la PDI afirman que las medidas contra los funcionarios van en beneficio de la investigación y no pueden emitir un juicio sobre si todo pudo tratarse de un trágico error en el procedimiento. Conclusiones que de seguro se podrán sacar durante los próximos días, cuando incluso los 3 compañeros de Vivanco tengan que volver al lugar donde fue herida de muerte. Les vamos a contar ahora de un nuevo caso de estafa piramidal. A las víctimas les pedían una inversión de 2 millones de pesos y a cambio les prometían que iban a recibir 14 millones. Hay casi 300 personas afectadas en un caso que además incluía promesas de sanación espiritual a través de un taller online. Dicen dinero fácil y rápido, préstamos rápido. Esta cuestión, chiquillo, no tiene nada que ver con las lucas. Te dicen que tú te metes a ciertas páginas y tú vas, ¿cómo se llama?, a ganar dinero, no sé, $1000 en 2 días. Pero en serio, sí, nada que ver con las lucas. Porque en ese momento me di cuenta que cuando uno hace el regalo es un acto de fe. Y como un acto de fe lo promocionaban. Esta videoconferencia es parte de un taller espiritual. Al otro lado de la pantalla había casi 300 espectadores tomando nota de cada una de las instrucciones que les entregaba un supuesto gurú. Y esta es la herramienta más linda, más pulenta que existe, que es la retejida. Así comienza el relato de este líder espiritual para dar la bienvenida a los participantes a una iniciativa cuya promesa eran enormes ganancias de dinero a todo el que se uniera a su comunidad. ¿Y en qué consiste? Estoy en el agua, se completó mi nave, se completó los 8 fueguitos. Se menciona algunos elementos de la naturaleza, que son etapas que el participante o la persona que ingresa a este esquema debiera ir superando. Y en la medida que va pasando estas distintas etapas, supone el aporte de un desembolso económico. Pero para ingresar había ciertos requisitos. La primera fase exigía una inversión inicial de casi 2 millones de pesos. La buena noticia es que con eso los participantes recibirían supuestamente 14 millones de pesos a cambio. La retejida hace posible que este movimiento se convierta a largo plazo. Y de verdad que es tentador para las personas que sí se entusiasman. Pero esa tentación quedó en entusiasmo y nada más. Los 270 participantes de este taller espiritual fueron víctimas de una estafa piramidal. A las primeras personas les pagan unos dividendos muy altos. A medida que van aumentando la cantidad de clientes, después sencillamente no le pagan a nadie. Exactamente ese es el modus operandi de este tipo de engaños que operan hace años, pero que en los últimos meses se han trasladado masivamente al mundo digital. Captan a personas bajo la promesa de una alta rentabilidad, pero condicionándola a que esta persona o este inversionista a su vez reclute a nuevos miembros para la organización. Los que a su vez también tendrán que reclutar a otros participantes. El problema surge cuando los inversionistas comienzan a pedir las ganancias o en algunos casos la restitución de su dinero. Antes que eso suceda, los líderes de la organización y quienes se ubican en la cúspide de la pirámide desaparecen y defraudan a las personas que han ingresado al esquema recientemente. Esta cuestión, chiquillo, no tiene nada que ver con las lucas. Pero en serio, sí, nada que ver con las lucas. Las instituciones policiales llaman a desconfiar de este tipo de negocios como la retejida, que exigen el reclutamiento de personas y en caso de participar tener claro qué inversión se realizará con el dinero solicitado, además de siempre tener precaución con las ofertas de dinero fácil de conseguir. Bueno, y hoy se cumplió un mes de funcionamiento de la Convención Constituyente, que no ha estado exento de polémicas y también de dificultades. Claro, hasta baile hubo hoy día en la celebración de este primer mes de la Convención. En todo caso, ya se está trabajando en 8 comisiones y dicen los constituyentes que la redacción de la nueva Carta Fundamental podría empezar ya en el mes de septiembre. 27 banderas de pueblos originarios, gobiernos regionales y comunidades de la sociedad civil recibieron a los constituyentes a un mes de iniciado su trabajo. Una muestra de la pluralidad que compone a la Convención Constitucional. Más de 250 horas de sesiones y discusiones son cimiento para una nueva Carta Magna para el país. Un proceso que no ha sido fácil. Ya ha pasado un mes y en eso tenemos que ser certeros para instalar y darle a Chile la nueva Constitución. El día de ayer nosotros tuvimos una causal de fuerza mayor. ¿Ustedes le creen que no hemos trabajado?
Inicio turbulento y acusaciones cruzadas entre convencionales y gobierno, pero con el paso de los días, la mesa directiva se amplió al integrar 7 vicepresidencias y ya funcionan 8 comisiones transitorias claves para el desarrollo de la convención. Logramos instalar un órgano con un funcionamiento institucional normalizado. Nosotras llegamos acá el lunes 5 de julio y no había prácticamente nada para que la constituyente pudiera funcionar. La tesis por la cual todavía hay personas que dicen que aquí la Convención Constitucional se tuvo que instalar desde cero a partir del 4 de julio, es una tesis que ya el país se da cuenta que es posible de descartar. Encauzar las discusiones no ha sido simple. 155 personas diferentes han tratado con errores y aciertos de aunar posiciones con un objetivo claro: redactar una nueva constitución. Yo quiero saber si cada vez que yo le haga una crítica a una persona indígena voy a ser calificada de machista, de clasista. Tú fuiste la que dijo que la Machi no podía hablar en Mapudungun. No dije que no podía, dije que hacía el show, que es distinto. Y quizás el debate y los desaciertos comunicacionales de muchos ha hecho que la convención se vaya por otro lado. Y ellos tratan cada vez de sacarnos de ese mandato, asumirlo como una cuestión de cotidianidad, de coyuntura. 13 sesiones como pleno y más de 155 votaciones avalan el primer mes de la convención. Agosto será de trabajo en comisiones y deliberaciones importantes para que en septiembre se comience a trabajar en la redacción. Muchos veníamos con caricaturas construidas de personas poco dialogantes, etcétera, y eso se ha ido derrumbando. Cunde la sensación de que avanzamos. No, esto está lejos de ser un proceso estancado. 30 días que cerraron con la ceremonia ancestral Pagua, liderado por los pueblos originarios del norte para agradecer a la Madre Tierra en el mes de la Pachamama, hecho que como nunca mostró la unión de los constituyentes, la que se espera se replique los próximos 11 meses. Y una niñita, una guagua de solo 3 años que estaba al cuidado de una guardería informal, murió supuestamente tras presentar síntomas de una enfermedad, pero después de una serie de diligencias la PDI asegura que la pareja que estaba a cargo de este recinto la habría golpeado, un hecho que reabre la polémica sobre personas dedicadas a cuidar niños. Yo pensé, o siempre pensé, que a lo mejor, como todo niño inquieto, pudo haber estado jugando y se pudo haber golpeado y a lo mejor ellos no supieron cómo reaccionar o asistirla. Pero ahora me dice que no, que la muerte fue provocada de mi hija. Esta madre simplemente no quería pensar mal de las personas a quienes les había depositado toda su confianza, a quienes les encargó cuidar a quien más quería en la vida. Pero a poco más de un mes de la muerte de la pequeña Aice de 3 años, hoy esta mujer conoció el resultado de la investigación en contra de una guardería informal. Yo dejé a mi hija ahí, no sabía cómo eran esas personas, lo que tenían dentro. Tampoco entiendo por qué hicieron eso a mi hija, si ella era una niña que no hacía ningún daño a nadie. A quienes se refiere son Katiuska Rangel y Víctor Iriarte, ambos ciudadanos venezolanos que tenían en su departamento de Quinta Normal una guardería irregular. El 29 de junio, día en que Aice murió, llegaron a tener el cuidado de 11 niños. Y ellos me dijeron que la niña nunca se golpeó, que no pasó nada, que a lo mejor fue algo que comió porque se puso de la noche a la mañana mal. Entonces, no, la niña no tenía nada. Ese día la pareja de supuestos cuidadores habría golpeado reiteradamente a la niña, pero intentaron ocultar su agresión enviando un video a la madre. Envía a la madre de la víctima, doña Génesis Ponce, un video en el cual le señalaba que la víctima se encontraba decaída, que estaba blanca y somnolienta. Fatal desenlace para una pequeña inocente de solo 3 años, quien quedó al cuidado de una guardería por razones laborales de su madre, como muchos niños en nuestro país. Y yo me mudé y empecé a trabajar en diciembre del año pasado, y entonces yo necesitaba a alguien que me la cuide y alguien me la recomendó. Y fue desde esa fecha, como a finales de diciembre, que ella empezó a cuidar a mi hija hasta el día que falleció. En contexto de pandemia, algunas familias han recurrido a soluciones de emergencia para el cuidado de los niños y las niñas. Hoy existen 5.947 jardines y salas cunas en Chile, que son reconocidos por la autoridad competente. Las familias pueden postular y el llamado es a optar por un servicio regulado.
porque tiene el personal idóneo, porque tiene la infraestructura, porque tiene las salas para alimentarlo, porque tiene la higiene, porque tiene un proyecto también de aprendizaje. En el terrible caso de la pequeña Aice, los 2 detenidos fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, la Fiscalía apeló y quedarán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones tome una decisión. Esto mientras continúa la investigación que busca determinar qué fue lo que ocurrió ese fatídico día. Vamos a otras informaciones. Ahora hay más libertades para reunirse en espacios cerrados y los expertos recomiendan ventilar de manera constante esos espacios para prevenir contagios con COVID. Con la ayuda de un medidor de CO2 recorrimos los lugares donde estamos más expuestos y estos son los resultados. Se ha demostrado científicamente en espacios abiertos la exposición a un contagio es aproximadamente 20 veces menor que en lugares cerrados. Al principio de la pandemia, lo que nosotros pensábamos era que el contagio ocurría principalmente por gotas y por superficies que estaban infectadas. Pero también existe el contagio por aerosoles, partículas de fluido muy pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire hasta por horas. De hecho, esa vía es el principal mecanismo de propagación de COVID-19. Cuando estamos en un lugar interior, ese aerosol a medida que pasa el tiempo se empieza a acumular en el aire y empieza a aumentar su concentración. Eso quiere decir que comenzamos a respirar el aire que ya pasó por los pulmones de las personas que están a nuestro alrededor, pudiendo incluso provocar contagios a pocos metros de distancia. Es por ello que la ventilación es un elemento esencial para prevenir que eso ocurra, y esta se puede medir con monitores de dióxido de carbono. En Chile se recomienda que la concentración de CO2 en espacios cerrados no exceda la cifra de 700 partes por millón. Sobre esa medición no implica un riesgo de contagio inminente ni nada por el estilo, implica solamente que tenemos que tomar medidas. Y por ello visitaremos distintos espacios de nuestra rutina diaria para ver si efectivamente allí hay que tomar algunas medidas especiales o no. Estamos aquí al exterior en 434 partes por millón de concentración de CO2, lo que es muy bueno en lo que es calidad exterior, que es entre 380 hasta 500. Eso en un espacio abierto, precisamente justo en las afueras del metro. Al ingresar a la estación, el panorama cambia. Desde que nos subimos, que eran más o menos 450, 460. Eso está en el pasillo y ahora ya estamos en 630. Avanzan las estaciones, aumentan los pasajeros en el vagón y con ello la concentración de CO2 sube. También yo tomo el metro en los horarios que no son de pico, entonces busco los horarios de menos afluencia de gente. Como por ejemplo ahora. Pero eran las 2 de la tarde y uno de los medidores se acercaba a las 800 ppm, un indicador preocupante que nos debería obligar a ventilar y abandonar el lugar antes de seguir ocupándolo. Continuamos nuestra ruta hacia un centro comercial. ¿Cómo te parece que está funcionando la ventilación dentro del mall? Es poca ventilación por mucha gente que anda. Yo no creo que estén tan ventilados, tal vez en lo que es el patio de comida, arriba tal vez. Y efectivamente, a medida que ingresábamos al mall, nuestro medidor de CO2 pasaba del color verde al rojo, llegando la concentración de dióxido de carbono casi a las 900 partes por millón, cifra que puede ser atribuida a la cantidad de gente respirando en su interior y la falta de ventilación adecuada. Continuamos nuestro recorrido en otro espacio cerrado, ahora arriba del transporte público. Están marcando ahora la ventilación 779. ¿Qué te parece a ti saber que pese a que no hay tanta gente, la ventilación no es la más óptima? Es que tampoco creo que es como mucho lo que se puede implementar, porque de hecho, si tú lo consideras acá, estas micros igual tienen aire acondicionado. De hecho, al interior de ese bus había varios asientos desocupados. Quisimos probar suerte a bordo de un vehículo particular con 3 ocupantes, simulando lo que pasa en un taxi colectivo. Estamos en un auto con todas las ventanas arriba y el medidor está marcando 1291 partes por millón. Vamos a bajar todas las ventanas y ver también si esta medición baja. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió luego de bajar todas las ventanas del vehículo. Porque cuando nosotros ventilamos, lo que hacemos es ingresar aire fresco y empujar
hacer salir ese aire que está con una cierta carga de aerosol en el aire. Es por ello que generar corrientes cruzadas al interior de espacios cerrados es una de las mejores opciones para mejorar la ventilación, así como también disminuir la cantidad de personas al interior de ciertos lugares como estos, un centro de atención a público en Providencia que tampoco pasó la prueba, o locales comerciales que también suelen ser bastante concurridos. Llegamos a un sector de los Dos Caracoles que está marcando 878, muy superior a lo que se registraba un poquito más arriba. La concentración máxima que deberíamos tener es de 700 ppm, eso es lo que se define como ventilación estándar. 700 ppm significa que del 100% del aire que yo estoy inhalando, 0,71% pasó por los pulmones de alguien más. Y por ello las recomendaciones siguen siendo las mismas que jamás hay que olvidar. El uso correcto de mascarillas, la distancia física, el lavado de manos y por supuesto, como quedó en evidencia en este recorrido, evitar espacios concurridos y ventilar los lugares cerrados. Vecinos de Estación Central denuncian que un grupo de motociclistas se toman las calles en un sector cercano a la Alameda y realizan ahí peligrosas acrobacias y maniobras. Una situación preocupante si consideramos que este año los motociclistas muertos en accidentes de tránsito aumentaron en un 27%. Toman la calle con peligrosas piruetas y acrobacias en motocicleta que mantienen preocupados a los vecinos de calle Toro Mazote al llegar a Manuel Thompson en la comuna de Estación Central. Uno lo que hace es que ve, observa, pero no puede decir nada, porque no sabe con quién se está metiendo uno. ¿Son muchas personas? Sí, son muchos. Hola. En el fondo lo que hacen son piruetas, ¿no? Sí, piruetas, sí es. Habían muchos que tenían en la parte trasera el bolsito de delivery. En el sector hay varios locales de comida y según los vecinos entre las 20 y 22 horas esta es la riesgosa forma de esperar por los pedidos que tienen algunos trabajadores de reparto. Sin embargo, advierten que los ruidos molestos se prolongan por varias horas. En la madrugada también se siente bastante. No, eso es malo porque los niños no los dejan dormir. La bulla es molestoso, aparte de que obstaculizan el paso de los carros. Y pues para nadie es como opción de tranquilidad que en plena noche haya anda tanta persona en moto, pues. En este caso, si los motociclistas son sorprendidos por carabineros, se exponen a una multa de poco más de 150.000 pesos por realizar conductas imprudentes en la vía pública, pero también exponen su integridad. De hecho, en mayo, un joven de 25 años que participaba de carreras clandestinas en las que se realizaban también acrobacias, falleció tras chocar con una barrera de contención luego de escapar de una fiscalización. Sobre el alza también en la accidentabilidad, donde se ven involucrados motoristas. Esta cifra aumentó un 27% respecto a este año y a través de la Prefectura del Tránsito se han dispuesto distintos puntos de fiscalización previo análisis de donde mayor ocurrencia en los excesos de velocidad. Incremento en las muertes de motociclistas que llevó también a la Mutual de Seguridad a realizar un estudio que identificó, entre otras cosas, las 5 esquinas donde se registran la mayor cantidad de accidentes que involucran a motocicletas. Estas son Manuel Antonio Mata con Víctor Manuel en Santiago, Entre Ríos con Jovel en Quinta Normal, Grecia con Tobalaba en Peñalolén, Vespucio con Pajaritos en Maipú y Vespucio con la Gran Avenida en La Cisterna. Pudimos observar diferentes conductas riesgosas por parte de los motociclistas, entre ellas, por ejemplo, las que tuvieron una mayor frecuencia, el hecho de no llevar las luces encendidas, el hecho de no señalizar, por ejemplo, un 51% no señalizaba al momento de virar. El 2020 se registraron más de 6.000 motociclistas accidentados, de ellos 210 fallecieron. Realizar estas peligrosas piruetas y acrobacias en plena vía pública tampoco contribuye a mejorar la seguridad en las calles. Asociaciones de motociclistas así responden. Bueno, el aumento de efectuar piruetas en la calle es nada más que falta de lugares donde ellos puedan practicar un deporte. Carabineros instó a la ciudadanía a denunciar cuando sea testigo de este tipo de riesgosas maniobras en lugares poco apropiados para realizarlas, como lo son las calles y veredas de la vía pública.
Bueno, fue hallado el cuerpo del montañista chileno Juan Pablo Mor, quien falleció cuando intentaba hacer cumbre en el K2. Y eso ha permitido también conocer las circunstancias que habrían rodeado su muerte y la de otros 2 compañeros. Claro, fueron 3 finalmente los montañistas que murieron juntos en esta expedición y al menos ya se ha podido descartar que hayan sido atrapados por una avalancha o hayan tenido alguna caída. Vamos a ver. La única cámara que pillaron fue la de John Snorri. Al parecer a Juan Pablo, que también tenía una cámara de acción, no le pillaron la cámara. Juan Pablo estaba boca abajo, incrustado en el hielo. Entonces, hace una semana el calor del verano derritió la nieve del imponente K2, permitiendo cerrar una tragedia que comenzó el 5 de febrero cuando el chileno Juan Pablo Mor, junto a John Snorri y Alisat Para, desaparecieron cuando intentaban hacer la cumbre más exigente y mortífera, la segunda más alta del planeta. ¿Y a dónde estamos durmiendo ahora? Chilean Sherpa. Súper chocante para nosotros la imagen de la ubicación de los cuerpos, porque da a entender de que Juan Pablo estuvo a punto de llegar al campo 4, que ya había pasado la parte más difícil, que era el cuello de botella, y que Ali y John habrían muerto en las cuerdas fijas descendiendo. Hoy, 6 meses después, tras haber encontrado los 3 cuerpos, se comienzan a responder parte de las dudas que había en un comienzo sobre la tragedia. Estos son los 3 puntos donde hace algunos días habrían encontrado finalmente el cuerpo de Juan Pablo Mor junto a los de sus compañeros, el pakistaní Alisat Para, y un poco más arriba el del islandés John Snorri. Lo que se piensa, según las hipótesis, es que efectivamente habrían llegado arriba a la cumbre del K2 y luego en su descenso con un clima muy desfavorable, con bajas temperaturas, muy fuerte viento y también a altas horas de la tarde. Ellos están enfrentando temperaturas de 50 a 60 grados bajo cero, sin considerar el wind chill factor, que es el factor que el viento interviene en bajar aún más la temperatura. Por eso mismo, no es difícil entender que ellos en la noche, en el K2, bajando, que hayan sido expuestos a una hipotermia. Alrededor de las 7, el islandés como el pakistaní habrían presentado problemas sobre este cuello de botella y el chileno Juan Pablo Mor los habría ayudado hasta el final. No me imagino a un Juan Pablo abandonando a su cordada. Me lo imagino resistiendo hasta el final, hasta la última hora de ellos, hasta la muerte. Recién ahí después habría continuado con su descenso, falleciendo lamentablemente 20 minutos antes de llegar al campo 4, uno ficticio, la verdad, que además estaba a 8.000 metros sobre nivel del mar. No se montó un campo 4 por las condiciones de clima, dado que los sherpas mismos habían informado que habían fuertes rachas de viento, por lo tanto era inviable montar un campo 4. Todos, los sherpas, así como Juan Pablo, John y Alisat Para, salieron desde los 7.400, donde está emplazado el campo número 3. Generalmente en verano es cuando se emplaza el campo 4, porque en esa planicie no existen vientos tan intensos. Ahí quizás habría podido resistir. Campo 4 no solamente, aunque no estaba, es un punto de referencia, sino que además tú sabes que desde ese punto al campo 3 tienes un descenso en el que los peligros son muchísimo menores a los que ellos ya habían sorteado, tanto en la travesía como en el cuello de botella. El andinista Mauricio Purto afirma además que subieron con alguien que no estaba al mismo nivel de Mor ni Alisat Para. Creo que andar con John Snorri fue un error y partir del campo 3 y no el 4 también fue jugar con fuego. Estiraron mucho la cuerda. No obstante eso, hay muchos generales después de las batallas. El primo de Juan Pablo Mor desde Pakistán explica que es muy poco probable que la tragedia haya sido causada por una avalancha, por ejemplo, ya que los habrían encontrado atados a las cuerdas fijas. Ya que John y Ali estaban en las cuerdas fijas descendiendo porque no tenían el Yumar, que es la herramienta que se usa para subir, sino que estaban con mosquetón y con el nudo 8 que se usa para descender. Según datos del Club Alpino de Pakistán, solo 377 escaladores han tenido éxito en llegar al K2, mientras 87 han muerto en el intento desde que se intentó subir por primera vez en 1954. El único que hizo todo este trabajo sin oxígeno fue Juan Pablo. Está claro que tanto John Snorri como Muhammad Alisat Para estaban mucho más desgastados. Increíble, porque ellos escalaron con oxígeno.
Pero cuando tú tienes una dependencia de este elemento y vas descendiendo y ya no lo tienes, que justamente cuando estás más agotado, claramente ellos dos corrieron con desventaja. Suena paradójico. Ninguno de los dos fue encontrado ni con oxígeno ni sus máscaras. Otro indicador de que llegaron a la cima, ocupándolo y confiando que en el descenso se iban a poder recuperar. Hasta ahora los cuerpos de los tres siguen en la montaña del Himalaya. Solo han podido bajar el de Ali al campo 4. Aún se espera más información del análisis de las cámaras GoPro encontradas. Hasta ahora se ha podido recuperar solo esta foto. Todo indica que sería Juan Pablo Mor. Vamos a hablar a continuación de cómo la reapertura del comercio trajo también planificaciones estratégicas en un rubro que ha sido fuertemente golpeado por la delincuencia, que son las joyerías. Claro, pretenden prevenir los asaltos e ir un paso adelante de delincuentes, como por ejemplo los que actuaron este domingo. Pasó en el tradicional sector de 21 de mayo, en el centro de Santiago, y se llevaron un botín millonario después de un robo que fue muy sigiloso. Aprendieron de los errores de sus predecesores, por eso llegaron de madrugada y no de día. El robo debía ser limpio, ni un solo testigo, sin heridos ni detenidos. Un experto cerrajero abre el camino, pasadas las 5:11 de este domingo 1 de agosto. Ingresaron a este local comercial sustrayendo diversas joyas y especies avaluadas en 16 millones de pesos. Los joyeros sabían que la apertura del comercio atraería no solo a los clientes, sino también a los delincuentes, pero no los esperaban de noche. Son pasadas las 6 de la mañana cuando salen con el cuantioso botín en oro principalmente, cuyo gramo se cotiza en cerca de 50.000 pesos. Por robos como este millonario atraco sufrido por locatarios del tradicional sector de 21 de mayo con Santo Domingo, en pleno centro histórico y comercial de Santiago, es que los joyeros se organizaron para evitar precisamente estos delitos. Las medidas que deberían tener toda joyería, ¿cuáles deberían ser las que son obligatorias? Bueno, en realidad existe una normativa legal para el funcionamiento de una joyería que tiene que ver con los resguardos y el blindaje de los vidrios y de las especies. Pero, pues como te puedes dar cuenta, no se cumple para todas las joyerías. Aquí tú puedes evidenciarlo. Por ejemplo, que se nota que no tienen blindaje, por ejemplo. Tal cual. Entonces, por ejemplo, si recuerdas, una semana después del incidente que hubo aquí, hubo otro incidente en el Alto de las Condes con otra joyería. El representante del gremio de los joyeros se refiere precisamente a este asalto, donde cámaras de seguridad captaron el delito. Los delincuentes podrían haber estado toda la mañana pegándole a los vidrios blindados de esta joyería y no los habrían roto. Por eso debieron huir sin su botín. Acá, por ejemplo, es una joyería que mantiene todos sus resguardos. Todo esto es blindado, todo es completamente sellado. Hay una esclusa, no se puede ingresar así como hacía la sucursal. Aunque le pegaran con un combo, con un fierro. No, demoraría muchísimo tratando de romperlo con un combo, con un fierro. Inclusive esta cadena, que es Aurus Joyería, ha tenido muchos intentos de robo y no han podido de esa manera, ¿verdad? Por la fuerza. Y aparte de eso, tenemos cámaras por toda parte que están vigilando y hay una central que está viendo lo que ocurre en cada una de las sucursales. Según la última encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio realizada a más de 1.000 locatarios, esta situación de reapertura del comercio habría impactado a los encuestados. La mitad cree que estos primeros 6 meses del año 2021 la delincuencia aumentaría, mientras que un 57,3% de los encuestados cree que la inseguridad y la violencia en el comercio crecerían. Lo que llama la atención en esta última medición es que hay un 48% de los locatarios que espera que la delincuencia y la inseguridad aumente durante este año. La reapertura del comercio tras las cuarentenas llevó a la Asociación de Joyeros a promover medidas en beneficio propio, pensando en evitar asaltos que ponen en riesgo la seguridad de clientes y dependientes. Por eso, la Subsecretaría de Prevención del Delito generó una instancia en pos de la propia seguridad.
Bueno, tenemos una mesa de trabajo con las joyerías que ha sido sumamente importante. Primero, se estableció un botón de pánico que permite que cuando ocurra alguna situación delictual exista una coordinación inmediata con Carabineros para generar una acción en flagrancia. El botón de pánico básicamente es eso que ven acá, es una conexión directo con Carabineros, con el OS10 de Carabineros, y aquí hay una forma especial mediante código que uno habla con ellos y se manda un mensaje. Hay una persona allá en la central especialmente dedicada a atender ese número. Ese número solamente se activa con un mensaje. La persona que lo recibe de forma instantánea, activa a los funcionarios que estén cerca del punto para que lleguen y adicional a ello activan sus brigadas para que vengan a atender la solicitud. Además, la medición de la Cámara Nacional de Comercio determinó que 4 de cada 10 comerciantes prefirieron no denunciar cuando fueron víctimas de un delito al interior de su tienda o local comercial. De acuerdo a la última encuesta de victimización hecha por la CNC, 1 de cada 2 comercios son víctimas de delito. Esto es algo que hemos visto que se mantiene en el tiempo, donde el comercio es altamente victimizado y donde también la percepción de violencia y de inseguridad de los barrios ha ido aumentando. En agosto los joyeros tal vez esperaban un nuevo robo un día en la semana, con sus locales abiertos. Estaban preparados, no como en marzo, cuando este asalto dejó a un locatario herido. Pero estos delincuentes dejaron pasar un mes desde el avance a la fase 3 de transición y actuaron de madrugada. El reloj marca las 5:11 cuando entran, forzando la reja del acceso al recinto. Una hora después salían con 16 millones de pesos en oro, sin ser encontrados hasta el día de hoy. Para evitar este tipo de delitos, los joyeros organizados dan cumplimiento a una serie de medidas que evitan que cualquier persona ingrese al interior del local. Los sistemas de seguridad de esclusa son doble puerta. Se ingresa a la primera puerta. Pero acá ya no tenemos forma de moverlos, ya no hay forma de ingresar a ninguna otra parte. Este también es un sistema de seguridad para atender a clientes. Aquí los clientes están bien atendidos y están también ellos seguros y protegidos. Todo es blindado, no hay forma de movernos más de acá. Gran diferencia con este otro local que fue vulnerado de forma casi instantánea. Tal vez, si todas las joyerías cumplieran con los mismos estándares, no veríamos estos robos que parecen sacados de películas de acción. Televisión Noticias. Les recordamos que a partir de las 10 de la noche, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Ahora les vamos a contar de una experiencia muy exitosa que han vivido cerca de 500 niños y niñas del Sename que participan de una terapia con perritos. Claro. Canoterapia. Canoterapia es el nombre. Con bulldogs, pero también con perros de otras razas. Tienen un efecto muy importante sobre el estado de ánimo de estas niñas y niños. Veamos. Ella es una perra de 10 años, lleva 7 años siendo perra de terapia. Le encanta ir a trabajar, como que se pone, yo le pongo la pañoleta y ella sabe que vamos a trabajar. Es toda una terapeuta más, sabe con claridad cuál es su misión a la hora de sacar sonrisas. Y es que sí lo he hecho hace 2 meses, con tratamientos especiales para la compañía de niños y niñas del Sename. La verdad que la experiencia ha sido súper entretenida para ellos. Los chicos les encantan los animales, les encantan los perros, son súper tiernos con ella, súper receptivos, la abrazan, se vinculan. Es la canoterapia que está presente en Chile para asistir la recuperación y el tratamiento de más de 500 niños y que ha tenido un resultado favorable desde su implementación en 2019. Nosotros tenemos niños que tienen necesidades especiales, pero que sabemos también que tienen muchas fortalezas y muchas potencialidades. Entonces, con estos coterapeutas caninos que además están ahí a disposición de los niños, ver aparecer y ver, digamos, florecer todas estas capacidades es muy bonito. Con perros especialmente entrenados como Lía, los niños participan de un programa terapéutico con ellos, especiales aliados que han funcionado como un verdadero puente para fortalecer el desarrollo físico, psicosocial y emocional de cada uno. Hoy día estamos trabajando en 6 regiones, este es un programa que va creciendo y buscamos que en la medida que podamos encontrar profesionales, podamos encontrar perros que tengan el entrenamiento, la certificación, podamos tener una cobertura a nivel país, de manera de replicar esta experiencia que por lo menos en lo poco tiempo que lleva ha demostrado que tiene resultados muy efectivos.
Son más de 1.500 atenciones durante el año, en sesiones de 1 hora con cada niño en residencias del Sename. Y es que los resultados han demostrado ser positivos en enfermedades o problemas psicológicos relacionados a la emoción. Cuando tú tienes a un niño o niña que tiene necesidades especiales, ya sea en el área psicomotora o en el área emocional, requieren de la posibilidad de vincularse con un otro sin condiciones. Y es lo que genera este tipo de tratamiento, el acompañamiento especial de estos caninos, que en el caso de Lía han logrado captar la atención de niños y niñas que simplemente al verla sonríen y comparten un momento con su nueva terapeuta de 4 patas. Bueno, y lo que muchos temían se confirmó. Las fondas del Parque O'Higgins fueron suspendidas por la pandemia, al igual que el año pasado. A través de un comunicado, la Municipalidad de Santiago señaló que tras un acuerdo alcanzado por las autoridades comunales y representantes de los fonderos, no se van a realizar las tradicionales fondas con el objetivo de resguardar la salud de las personas en medio de la pandemia. La alcaldesa Iracy Hasler aseguró que este año las celebraciones se van a realizar en los barrios, así que se va a poner énfasis en el autocuidado. Y además señaló que están analizando trasladar los festejos para otra fecha, cuando la crisis sanitaria esté más controlada. Les contamos ahora que la Fiscalía Regional del Ñuble confirmó el hallazgo de restos humanos en la ribera sur del río Perquilauquén. Las indagatorias comenzaron la noche del martes a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, luego de que un vecino del sector encontrara las osamentas y diera aviso a las autoridades. Por el momento, según la Fiscalía, se podría tratar de un hombre joven, pero se está a la espera de la autopsia para determinar la identidad de esta persona y su data de muerte. El trabajo ha estado enfocado en la labor de buzos tácticos en el río y también perros entrenados. El día de hoy, como lo señalé, estamos en una segunda ronda de diligencia para una segunda búsqueda aún más exhaustiva del lugar, una revisión del sitio del suceso. Todavía no tenemos noticias respecto a la identificación. En eso está trabajando en este momento el Servicio Médico Legal y especialmente también el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigación. Vamos a hablar ahora del precio del dólar, que esta semana ha llegado a su nivel más alto en los últimos 9 meses. Claro, hoy día bajó un poquito, pero sigue cerca de los 800 pesos. Y hay varias razones que explican lo que está ocurriendo aquí. Claro, una de ellas es la baja en el precio del cobre. Ya sabemos que cuando baja el precio del cobre, entran menos dólares a nuestro país y por eso sube el precio. Claro, y también la variante Delta del COVID en el mundo y la incertidumbre política por factores como, por ejemplo, el posible cuarto retiro de fondos de las AFPs. Muchos cotizando, pero muy pocos se animan a comprar o vender. Dicen que los inseguriza el precio del dólar, que no para de subir y que hoy está sobre los 770 pesos tras registrar una fuerte alza de 20 pesos en solo 2 días. Alto, ha subido, se ha subido. 7.90, 7.95, depende. Todos los días hay precio, varía el precio. Con todo este problema de la pandemia, pues eso ha afectado económicamente mucho. Yo creo que es por la política. El Chile ahora pasa por un tema político muy grave. Lucas sabe de lo que habla porque hace 2 años orienta a turistas brasileños sobre el tipo de cambio en Chile. Dice que la estabilidad del dólar se ha visto afectada desde el estallido social y ahora con la pandemia. Hipótesis parecida a la experta. Dentro de las variables internas tenemos una incertidumbre política derivada por, no se sabe bien qué va a pasar con las presidenciales. Por otro lado, hemos visto una pérdida en la confianza en el proceso constituyente. A nivel externo, la amenaza de la variante Delta también provoca temor y afecta al precio del cobre. Este y otros factores provocan que el peso chileno sea la moneda emergente que más se debilita frente al dólar y la segunda a nivel global. La recuperación económica en China se está viendo un poquito ahí deteriorada y eso está haciendo que el precio del cobre tenga retrocesos. Lo más importante va a ser lo que pase con el recorte de estímulos monetarios y alzas de tasas de interés en Estados Unidos por parte de la FED. Según los especialistas, esta alza elevaría los precios de las bencinas, ya que se importa casi toda la que consumimos. También afectaría a productos básicos de la canasta y, lógicamente, a las compras online internacionales. El precio que ellos tienen hoy día y al que están comprando hoy día es un precio que fue negociado con anterioridad y eso podría generar que en el fondo este efecto del aumento hoy día no se vea reflejado de manera inmediata en los precios.
Si usted quiere vender o comprar dólares, la recomendación de los expertos es estar pendientes de la discusión del cuarto retiro del 10%, que también podría afectar el valor de la divisa estadounidense. Bueno, al menos una esperanza, Daniel, de que vuelvan los conciertos, la normalidad, los eventos masivos también. Y mientras no tenemos conciertos masivos todavía, sí tenemos Yo Soy All Stars esta noche hay música en aquí. Chilevisión. Claro que sí, cada competidor se la va a jugar por avanzar y llegar a la gala del domingo para ser elegido como el mejor de la semana. Tenemos a Rafaela, Mon Laferte, a Yuri, muchos más, ustedes ya los conocen, así que no se lo pierdan. Y en CNN Chile ya viene Conexión Global junto a Mónica Rincón. Que estén bien y que tengan buenas noches. Muy buenas noches.